En la empresa de la familia Chen, Lin Chu estaba siendo despedido sin motivo alguno. Confundido, le preguntó a su superior, ¿despedido? ¿Por qué? Su voz tembló. Había trabajado horas extras durante 3 meses seguidos para la empresa, ni siquiera había dormido bien en semanas, y justo cuando acababan de prometerle un ascenso, todo se vino abajo. Levantó la mirada hacia su superior. ¿Por qué me despiden? Yo no robé ningún dinero. El hombre soltó una risa burlona. ¿Todavía quieres fingir? Tenemos tu firma en la transferencia. Lin Chu se quedó congelado. Entonces lo recordó. Ese día, Jin Jing le había dado unos documentos para firmar apresuradamente. Lin Chu apretó los dientes. Tú fuiste quien robó el dinero. Me tendiste una trampa y me dejaste firmar ese documento. Jin Jing solo sonrió con desprecio. Sin pruebas, no puedes manchar mi reputación. Luego agitó la mano con molestia. Aléjate un poco, tu olor a fideos instantáneos me está enfermando. Lin Chu temblaba de rabia. Jin Jing, me tendiste una trampa, reiteró. Jin Jing levantó una ceja. Entonces, una extraña energía comenzó a cubrir su mano. ¿Todavía quieres seguir hablando basura?, preguntó. Al segundo siguiente, su puño impactó directo en el estómago de Lin Chu. El golpe fue tan fuerte que salió disparado contra una pared. Lin Chu cayó al suelo, tosiendo. Mientras tanto, Jin Jing caminó lentamente hacia él. ¿Lo viste?, preguntó. Este es el poder del Reiki. Solo personas de alto nivel como nosotros podemos aprenderlo. Entonces, algo extraño ocurrió. Lin Chu comenzó a moverse, apoyó una mano en el suelo y se levantó lentamente. Jin Jing frunció el ceño. Lin Chu respiraba con dificultad, pero aún así levantó la cabeza. Solo espera. Una extraña determinación apareció en sus ojos. Algún día, me convertiré en el gobernante de la ciudad dragón. Seré el hombre más rico del país. No, del mundo. Y cuando llegue ese día, compraré esta empresa, y tú serás el primero al que despediré. Por un instante, el lugar quedó en silencio. Luego, las puertas del ascensor se abrieron, y una voz habló desde el otro lado. No necesitas esperar hasta ese día. Varios hombres salieron y se inclinaron respetuosamente. Después de ellos, apareció una mujer. Su presencia hizo que todos guardaran silencio. La chica observó la escena por un momento, y luego habló con calma. ¿Puedo despedirlo ahora mismo? Lin Chu abrió los ojos con sorpresa, porque aquella mujer era la joven dama de la familia Chen, Chen Mo. Al verla, todos quedaron en silencio. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos. Después de todo, ella era una auténtica belleza, y no cualquier mujer. Era la hija del hombre más poderoso de la ciudad dragón, la joven dama de la familia Chen. Pero Lin Chu no estaba pensando en eso. Sus ojos se abrieron lentamente al reconocerla. Chen Mo no podía creerlo. Aquella mujer era su exnovia. Jin Jing reaccionó de inmediato, con una sonrisa aduladora, se adelantó rápidamente. Señorita Chen, ¿por qué no nos avisó que vendría? Habríamos preparado todo para recibirla, pero ella ni siquiera lo miró. Sus ojos permanecían fijos en Lin Chu. Luego habló con frialdad. ¿No escuchaste lo que dije? Estás despedido. La sonrisa de Jin Jing se congeló. ¿Por qué? Chen Mo habló con voz fría. Porque acabas de molestar al futuro yerno de la familia Chen. El ambiente quedó completamente en silencio. Chen Mo caminó directamente hacia Lin Chu, luego apoyó una mano junto a la pared. Atrapándolo, Lin Chu abrió los ojos con sorpresa. Ella se acercó lentamente y sonrió de forma coqueta, tomando su corbata. La ruptura de antes fue culpa mía, admitió. Así que, si estás de acuerdo, podemos celebrar nuestra boda cuando quieras. El corazón de Lin Chu comenzó a acelerarse. Chen Mo, ¿todavía te gusto?, preguntó. Chen Mo lo miró de arriba a abajo y luego sonrió con picardía. No me gustas, aunque tu cuerpo sí me interesa. Así, el tiempo pasó rápidamente hasta llegar a la noche de bodas. Sentado sobre la cama, Lin Chu seguía sin poder procesarlo. La semana pasada había sido despedido como un perro, y ahora se había convertido en el yerno de la familia Chen. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Después de todo, habían pasado 3 años desde la ruptura, 3 años sin verla, y aún así, Chen Mo apareció de repente, justo frente a él. Eso hizo que una duda comenzara a crecer en su mente. ¿De verdad solo estaba interesada en su cuerpo? En ese momento, la puerta se abrió. Chen Mo entró en la habitación. Llevaba un vestido tan elegante que Lin Chu quedó completamente hipnotizado. Después de 3 años sin verla, ella era incluso más hermosa que antes. Se levantó nerviosamente. No te preocupes, comentó. Definitivamente te haré feliz en el futuro, y no haré nada raro. Chen Mo lo observó en silencio, luego sonrió ligeramente. Cierra los ojos. Tengo una sorpresa para ti. Lin Chu obedeció sin sospechar nada, pero justo cuando ella parecía acercarse para besarlo, su expresión cambió por completo.
la calidez desapareció de su rostro. Entonces sacó un montón de dinero, y se lo arrojó directamente a la cara. Los billetes cayeron al suelo lentamente. Chen Mo lo miró con frialdad. Toma el dinero, y lárgate. Lin Chu seguía sin entender nada, miró el dinero tirado en el suelo, y luego volvió a verla. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que estamos casados? Chen Mo cruzó los brazos, su expresión era completamente fría. Todo esto solo es un espectáculo. Y no creas que puedes tocarme solo porque nos casamos. Te daré 100,000 al mes. Considéralo dinero de manutención. Lin Chu frunció el ceño inmediatamente. No necesito tu dinero. Pensé que habías venido para volver conmigo. La mirada de Chen Mo cambió. Una presión invisible explotó desde su cuerpo. Lin Chu salió disparado por el impacto del Reiki. Antes de que pudiera levantarse, ella ya estaba frente a él. Sus ojos estaban llenos de odio. No te hagas el inocente. Scott, lo que más odio en el mundo es que un hombre me engañe. Nunca te perdonaré. Lin Chu levantó la cabeza rápidamente, confundido. ¿De qué estás hablando? Pero ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres dale like y comenta. Tiempo después, mientras caminaba por las calles durante la noche, Lin Chu no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Todo esto era demasiado extraño. Primero lo despidieron, luego terminó casándose con su exnovia, y ahora descubría que aquel matrimonio parecía una completa farsa, pero lo que más le molestaba era no entender por qué Chen Mo lo odiaba tanto. Después de todo, él no recordaba haberle hecho algo, incluso fue ella quien terminó la relación. Tras caminar durante mucho tiempo, finalmente llegó a su apartamento. Estaba agotado, así que abrió la puerta sin pensar demasiado, pero apenas entró, se quedó congelado. En el sofá había una mujer sentada tranquilamente. Llevaba un vestido que resaltaba perfectamente su figura, y apenas lo vio entrar. Sonrió. Amor, finalmente te encontré. El corazón de Lin Chu casi se detuvo. ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste aquí? La chica se levantó, y luego caminó hacia él con una sonrisa coqueta. En tu vida pasada, yo fui tu amante, y esta vez vine a cobrar la deuda que me debes. El rostro de Lin Chu se puso rojo inmediatamente. ¿Y qué es exactamente lo que quieres?, preguntó, mientras pensaba que sus palabras debían ser una tontería. La chica inclinó ligeramente la cabeza. No es hoy tu noche de bodas, sonrió de forma provocativa. Por supuesto que vine para acompañarte. Lin Chu sintió que el corazón se le aceleraba. Definitivamente, algo andaba mal. Sin pensarlo dos veces, giró para escapar. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, la chica apareció por detrás y cerró la salida. No tengas tanta prisa. Se acercó. ¿Acaso olvidaste que en vidas anteriores a menudo hacíamos el cultivo dual? Lin Chu todavía seguía confundido. No entendía cómo aquella mujer había aparecido en su apartamento, y mucho menos qué significaba eso de cultivo dual. Pero la chica no le dio chances de seguir pensando. Antes de que pudiera reaccionar, lo besó. Los ojos de Lin Chu se abrieron de golpe. En ese instante, una extraña aura brillante comenzó a envolver sus cuerpos. La energía dentro de la habitación se volvió caótica, y entonces, Lin Chu sintió algo extraño despertar dentro de él. Era como si una fuerza desconocida recorriera cada rincón de su cuerpo. Su conciencia fue arrastrada hacia un espacio completamente diferente. Miró alrededor, confundido. Estoy muerto. Este es el inframundo. Pero antes de obtener una respuesta, su alma se desintegró. Miles de almas aparecieron flotando. Profesiones comenzaron a resonar: médico, abogado, escritor, pintor. Cada fragmento de alma contenía la memoria de una persona distinta. Experiencias, técnicas, conocimientos. Era como si miles de vidas estuvieran siendo grabadas dentro de él al mismo tiempo. La información entraba sin parar. Y mientras eso ocurría, la chica de cabello blanco observaba en silencio. Después de completar el cultivo dual, simplemente sonrió y desapareció. Mientras tanto, Lin Chu seguía perdido dentro de aquel océano de recuerdos, uno tras otro, sin detenerse, hasta que finalmente, su conciencia volvió. Ahora poseía los recuerdos de 9.999 personas y lo sabía todo sobre el cielo y la tierra. Sin embargo, en el mundo exterior, había pasado un mes. Todos creían que él había muerto. Su funeral ya estaba siendo celebrado, y varias personas daban sus condolencias frente al ataúd. Entonces, un rayo púrpura cayó del cielo, el ataúd explotó frente a todos. Una figura salió lentamente de entre el humo. Era Lin Chu, y estaba riendo. No estoy muerto, sigo vivo, comentó. Todos los presentes quedaron paralizados. Incluso una sirvienta gritó del susto al verlo salir caminando. Joven maestro,
está vivo, su suegro rápidamente le lanzó una mirada fría. Cuida tu lengua. Pero al instante siguiente, cambió completamente de actitud y tomó las manos de Lin Chu con emoción. Sabía que despertarías tarde o temprano. Siempre confié en ti. Lin Chu sonrió por fuera, aunque por dentro permanecía alerta. No podía permitir que nadie descubriera la verdad. Nadie debía saber que su alma había recorrido los recuerdos de miles de personas. Así que simplemente fingió no entender nada. Yo tampoco sé qué pasó. Solo sentí que estaba dormido. Su suegro no siguió preguntando. En cambio, ordenó de inmediato que lo ayudaran a volver a su habitación para descansar. Mientras caminaba, lo miró con atención. Así que ese legendario cuerpo Wigen Yang, murmuró. Originalmente, pensó que ya no tenía salvación, pero ahora, quizá todavía existía una forma de aprovecharlo. Por otro lado, Shenmo permanecía en silencio, mientras observaba a su padre. No podía evitar preguntarse algo. Para él, aquel matrimonio solo había sido un negocio. Mientras tanto, Lin Chu estaba sentado frente a la mesa, completamente pensativo. Después de absorber los recuerdos de miles de personas, sentía que veía el mundo de una forma totalmente distinta. Ahora podía notar detalles que antes ignoraba, las emociones ocultas, las verdaderas intenciones, incluso los pensamientos de quienes lo rodeaban parecían imposibles de esconder ante sus ojos. En ese momento, varias sirvientas entraron cargando comida. Entre ellas estaba la misma chica de antes. Las demás dejaron los platos sobre la mesa. Mientras ella hablaba con una sonrisa forzada, mi maestro ordenó preparar esto para ayudar a recuperar su salud. Así que debería comer bastante. Lin Chu simplemente comenzó a comer, pero mientras ella lo observaba, no pudo evitar pensar, ¿por qué la joven señorita tuvo que casarse con alguien como él, sin levantar la vista? Lin Chu habló tranquilamente. A mí también me gustaría saber por qué tuvo que casarse conmigo. La sirvienta abrió los ojos de golpe y rápidamente se cubrió la boca, como supo lo que estaba pensando. Antes de que pudiera reaccionar, una risa sonó desde la entrada. El patriarca acababa de llegar. ¿Qué haces ahí parada sin hacer nada? Miró a la sirvienta y habló entre risas. Atiéndelo bien. Después de todo, es mi yerno. A su lado caminaba otro hombre. La sirvienta obedeció de inmediato y comenzó a servirle más comida a Lin Chu. Por favor, joven maestro, coma más despacio, comentó, aunque por dentro pensaba algo completamente distinto. ¿Acaso lleva meses muriéndose de hambre? Lin Chu sonrió ligeramente. Aprovechando eso, decidió molestarla un poco. Si tanto te preocupa, entonces dame de comer tú misma. La sirvienta se puso roja de inmediato, apretó los dientes, claramente furiosa, pero no se atrevió a responder. Justo en ese momento, el hombre que acompañaba al patriarca apareció detrás de Lin Chu. Sin previo aviso, tomó su muñeca, sus ojos se abrieron levemente, porque podía sentir una extraña aura recorriendo su cuerpo. Lin Chu frunció el ceño. ¿Necesitas algo?, preguntó. El hombre reaccionó de inmediato y soltó su mano. No, perdón por mi grosería. Sin embargo, su expresión se volvió seria. Entonces se acercó al patriarca y habló en voz baja. Patriarca, el aura de su yerno es extraña. ¿Tuvo algún accidente recientemente? El patriarca asintió. Hace un mes cayó en un coma repentino. Luego lo miró confundido. ¿Ocurre algo? Lin Chu notó que ambos estaban hablando en secreto. Sin embargo, gracias a los recuerdos que había heredado, también había obtenido técnicas extrañas y conocimientos poco comunes, entre ellos, lectura de labios. Mientras seguía comiendo tranquilamente, observó los movimientos del anciano y entendió cada palabra. No sé quién introdujo una cantidad tan enorme de aura en el cuerpo de su yerno, dijo el viejo en voz baja, pero esa energía destruyó completamente su constitución. El patriarca frunció el ceño. ¿Puede recuperarse? ¿Y cuánto afecta esto a nuestro plan original? El anciano suspiró. Originalmente, él era un verdadero genio, un talento que solo aparece una vez por siglo, pero ahora sus meridianos están destruidos. El poder dentro de él es demasiado caótico. En este momento, ni siquiera posee las cualificaciones para cultivar la etapa más básica del refinamiento de Qi. Mientras escuchaba todo eso, Lin Chu siguió comiendo como si nada, pero por dentro, finalmente entendió algo. Sabía que aquel matrimonio nunca había sido tan simple. Este viejo zorro tenía un motivo oculto para casar a su hija con él. De repente, una aterradora presión cayó sobre la habitación. La mesa se hizo pedazos. Lin Chu salió disparado y cayó al suelo. Antes de que pudiera levantarse, el patriarca ya lo había sujetado del cuello. Sus ojos estaban llenos de furia. Mentiroso, ¿cómo te atreves a engañarme? Acabaré contigo ahora mismo. En ese instante, los ojos de Lin Chu cambiaron. Su expresión se volvió extrañamente tranquila. Espere, lo miró directamente.
desde el principio. Hizo que su hija tomara la iniciativa para acercarse a mí, todo porque quería obtener mi constitución Yang. Cierto, el patriarca entrecerró los ojos, así que lo descubriste. Pero, si realmente poseías ese cuerpo legendario, ¿por qué terminaste convertido en un inútil? Lin Chu volvió a actuar como siempre y soltó una risa incómoda. Tampoco sé qué pasó, todo comenzó después de nuestra noche de bodas. Tal vez fue porque dejé de ser virgen. El patriarca lo miró como si acabara de escuchar una estupidez. Es ridículo, no existe ninguna regla que diga que perder la virginidad destruye el cultivo. Además, Chen Mo salió de tu habitación esa misma noche, todos los sirvientes de la familia la vieron. Si no quieres decir la verdad sobre la pérdida de tu poder, no te obligaré. Pero mi familia Chen no puede permitirse criar a un inútil. Varios guardias aparecieron alrededor de Lin Chu. Todos lo rodearon al mismo tiempo, pero él solo los miró con desprecio. No hace falta que me saquen. Yo mismo me iré. La sirvienta que estaba cerca observó la escena con satisfacción. Por fin ese hombre iba a desaparecer. Ahora que estaba fuera del camino de su joven señorita, ella ya no tendría que seguir fingiendo respeto frente a él. Sin embargo, Lin Chu giró levemente la cabeza y la miró. ¿Dónde está Chen Mo?, preguntó. Habló con calma, aunque su voz llevaba una extraña presión. Había utilizado la habilidad de una de sus vidas pasadas, la hipnosis. Ve a traerla ahora mismo, ordenó. La sirvienta fue a cumplir su orden de inmediato. Luego, Lin Chu volvió a mirar al patriarca. Antes de irme, quiero dejar algo claro. ¿Realmente obligaste a tu hija a casarse conmigo solo por mi constitución? El patriarca soltó una risa fría. ¿Por qué más sería? Deberías mirarte en un espejo. ¿De verdad crees que eres atractivo? Lin Chu permaneció en silencio unos segundos. Mi constitución era tan importante para usted, que incluso utilizó la felicidad de su propia hija. El patriarca ni siquiera dudó. Por supuesto, su expresión se volvió seria. En este mundo, el Reiki lo es todo. La mayoría de las personas comunes pasan toda su vida atrapadas en la etapa de refinamiento de Ki. Yo apenas logré alcanzar el nivel básico después de años de investigación y consumiendo incontables píldoras. Sin un aura fuerte, aunque poseas riquezas o recursos, tarde o temprano alguien te aplastará. Pero encontramos una forma de cambiar eso. Tu constitución no es muy útil para mí, pero durante el cultivo dual podías aumentar el talento y acelerar el avance de tu compañera de forma monstruosa. En pocos días, alguien podía llegar a la etapa Jindan gracias a ti. El patriarca apretó los dientes. Si hubiera sabido esto antes, habría obligado a Chen Mo a completar el cultivo dual contigo durante la noche de bodas. Al escuchar eso, Lin Chu finalmente entendió algo. Había perdido una enorme oportunidad sin darse cuenta. El patriarca volvió a hablar con indiferencia. Pero ahora ya no tienes valor. Le hizo una señal a sus hombres. Lo enviaremos lejos. Permanecerá trabajando el resto de su vida y jamás volverá aquí. Lin Chu frunció el ceño. Soy el esposo de su hija. Ni siquiera pensó en sus sentimientos antes de decidir enviarme lejos así. El patriarca soltó una risa llena de desprecio. No necesito pensar demasiado en eso. Los esposos son iguales que los amantes. Si uno deja de servir, simplemente se reemplaza por otro. Espere, Lin Chu volvió a hablar justo cuando los guardias estaban a punto de llevárselo. Todavía tengo una última pregunta. ¿Fue usted quien hizo que Chen Mo creyera que la estaba engañando? El patriarca negó con la cabeza. No hice nada. Hizo memoria un momento antes de continuar. Ella misma dijo que te vio rodeado de muchas mujeres. Lin Chu casi se atragantó al escuchar eso. ¿Qué mujeres? Ni siquiera recuerdo algo así. Alguien le había tendido una trampa, y probablemente desde hace mucho tiempo. Los guardias se dispusieron a sacarlo del lugar. Lin Chu apretó los puños. En ese instante, intentó activar uno de los recuerdos que había heredado. El rey del boxeo, el peleador número 1 del mundo. Un monstruo que había derrotado rivales en todos los continentes y era conocido como una pesadilla viviente dentro del ring. Por un segundo, incontables técnicas de combate aparecieron en su mente. Pero, su expresión se oscureció rápidamente, porque descubrió un problema absurdo. Aunque poseía todos esos recuerdos, su cuerpo seguía siendo basura. Justo cuando el ambiente estaba a punto de explotar, una voz fría resonó desde la entrada. Deténganse. Chen Mo acababa de entrar. Lin Chu abrió los ojos con sorpresa, luego sonrió y caminó rápidamente hacia ella. Sabía que no ibas a abandonarme, pero Chen Mo lo miró con total indiferencia. Quítate de en medio. Lin Chu quedó congelado. Detrás de ellos, el patriarca soltó una carcajada. Ya la escuchaste. Luego miró a los guardias. ¿Qué están esperando? Sáquenlo de aquí. Los guardias asintieron y avanzaron. Pero entonces, Chen Mo volvió a hablar. Él es mi esposo. Todos se detuvieron, no importa que tan malo sea.
¿Quién te dio permiso de llevártelo? El patriarca frunció el ceño. Momo, no me culpes por esto. Su tono se volvió más suave. No crié a mi hija para que permaneciera junto a un inútil. Encontraré un mejor esposo para ti. Chenmo soltó una pequeña risa llena de burla. ¿Otro esposo? ¿Para qué? Para obligarme a hacer cultivo dual con él. Dio un paso al frente. Entonces prefiero quedarme con este. Al menos puedo fingir que tengo un perro. Después de todo, algunos hombres son peores que eso. Y al menos el perro no miente. El patriarca no supo cómo responderle. Al final, solo soltó un suspiro. Haz lo que quieras. Después de eso, ambos regresaron a la habitación privada de Chenmo. Mientras tomaba una taza de té, Chenmo miró a Lin Chu fijamente. Le pediste a Xia Rui que viniera a buscarme, ¿verdad? Querías provocar problemas entre mi padre y yo para poder quedarte aquí. Sus ojos se estrecharon. Debo admitirlo. Eres más inteligente de lo que pensaba. Lin Chu levantó las manos rápidamente. ¿De qué estás hablando? Frunció el ceño. Solo quería que supieras que te obligaron a casarte conmigo. Pero justo en ese momento, la expresión de Chenmo cambió. Su mirada se volvió fría. ¿Por qué estás reuniendo energía espiritual? Lin Chu abrió los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, una poderosa presión explotó dentro de la habitación. Chenmo lo empujó contra la pared. La energía espiritual alrededor de su cuerpo comenzó a elevarse. Deja de fingir. Su voz era helada. Antes eras mucho más tonto. Lin Chu tragó saliva. Chenmo sonrió ligeramente mientras levantaba su barbilla. Ahora dime, ¿qué pasó realmente en nuestra noche de bodas? La presión espiritual aumentó de golpe, porque si sigues ocultándolo. Acercó lentamente una espada espiritual hacia él. Te cortaré el titán en pedazos ahora mismo. Lin Chu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Espera, podemos hablarlo. Mientras intentaba mantener la calma, su mente trabajaba a toda velocidad. No podía contarle la verdad. No podía decir que había obtenido recuerdos de miles de vidas, pero tampoco podía mentirle demasiado. Con la diferencia de poder entre ambos, si sospechaba algo, realmente podría despedazarlo. Al final, apartó lentamente la mano de ella y habló con sinceridad parcial. Cuando regresé a la habitación esa noche, apareció una misteriosa mujer de cabello blanco, dijo que había sido mi amante en una vida pasada, y luego inyectó una enorme cantidad de aura en mi cuerpo. Después de eso, me desmayé. Chenmo lo observó en silencio unos segundos. ¿Una mujer de cabello blanco? Soltó una risa fría. Entonces te lo mereces. Es probable que sea alguna antigua amante de un escoria como tú, ¿verdad? Lin Chu casi se ahoga. Claro que no. Intentó defenderse rápidamente. Ni siquiera la conozco. Tampoco entiendo por qué hizo algo así. Más bien, ¿por qué insistes tanto en llamarme escoria? La miró directamente. ¿Qué se supone que hice? Chenmo lo miró fijamente antes de responder. Hace 3 años, en el Gran Hotel Longao, habitación 1766, te vi con mis propios ojos acostado con 4 mujeres exóticas. ¿Qué más se supone que hacían ahí? ¿Aprender idiomas extranjeros? Lin Chu quedó completamente confundido. ¿De qué estás hablando? Lo negó de inmediato. Nunca he estado en ese hotel. Mucho menos hice algo así. Chenmo soltó una risa fría. Lo vi personalmente, no intentes negarlo. Abrió la puerta. Xia Rui entró cargando un enorme montón de ropa, y la dejó caer frente a Lin Chu sin ninguna delicadeza. Desde hoy, tú te encargarás de las tareas domésticas. Luego lo miró de arriba a abajo, o puedes largarte de inmediato. Por dentro, seguía pensando lo mismo. Él no era más que una débil escoria, y ahora estaba en sus manos. Pero para sorpresa de ambas, Lin Chu simplemente asintió. Está bien, lo haré. Apretó los dientes en silencio. Con los recuerdos de 10.000 personas. Como no podría encargarse de simples tareas domésticas, incluso pensó que terminaría impresionándolas, así que comenzó a lavar ropa, pero apenas terminó el primer montón. Xia Rui apareció con todavía más, un camión entero de ropa. Buen trabajo, lo felicitó con falsedad. Te traje más. Más tarde, lo arrastró hasta la cocina, después de cortar vegetales durante horas. Xia Rui observó el resultado y negó con la cabeza. Hazlo otra vez. Lin Chu ya estaba agotado, pero aún así respondió, está bien, lo haré de nuevo, aunque por dentro pensaba algo completamente distinto. Algún día iba a hacerles pagar toda esa humillación. Mientras seguía lavando y cocinando, no podía evitar preguntarse por qué esta familia tenía tanta ropa. Fue entonces cuando un grito resonó desde el salón principal. Chenmo, ¿en qué estabas pensando? Era el patriarca. El casino de Las Vegas perdió más de 10 millones por billetes falsos, comentó, y el gerente de ese casino fue recomendado personalmente por ti. Xia Rui frunció el ceño. Es obvio que alguien está incriminando a la joven señorita, pero Chenmo levantó una mano para detenerla. Es suficiente. Luego bajó ligeramente la cabeza.
fue mi error, encontraré la manera de cubrir la pérdida. Y también descubriré quién estuvo detrás de esto. El patriarca soltó una risa llena de presión. ¿Descubrirlos? Esa banda de falsificadores ya ofreció recompensas incluso contra la policía. ¿Qué te hace creer que puedes encontrarlos? Lin Chu escuchó atentamente la conversación sobre el dinero falso. Y en ese instante, los recuerdos del falsificador experto dentro de su mente comenzaron a activarse. Dejó caer la ropa. La mejor manera de hacer dinero es imprimirlo, pensó. Esa misma noche, se dirigió al almacén de la familia Chen. Sabía perfectamente que, en este momento, no valía nada. Sin un cuerpo poderoso, todas esas memorias eran inútiles en combate. Pero también entendía algo importante. Podía elegir sus propias batallas. Por ahora, aprovecharía a la familia Chen para tener un lugar donde quedarse, y cuando dominara completamente las memorias de las 10.000 almas, se convertiría en el hombre más rico de toda la ciudad. Y ese día, todos los que hoy lo despreciaban, terminarían rogando por su ayuda. Sentado frente a un viejo computador, ingresó directamente a la Dark Web. Después de revisar varios sitios clandestinos, encontró lo que buscaba. Las máquinas para fabricar billetes falsos eran empaquetadas y vendidas. Lin Chu sonrió. Perfecto, solo necesitaba recoger la mercancía. Pero antes de salir, se miró en un espejo. Con esta cara me reconocerán de inmediato, pensó. Entonces activó otra memoria, la de un experto maestro del disfraz. En cuestión de minutos, comenzó a modificar completamente su apariencia. Cambió el peinado, la postura, incluso la forma de sus ojos y expresiones. Cuando terminó, parecía una persona totalmente distinta. Poco después, llegó al lugar de encuentro. Era una fábrica abandonada. Un hombre calvo lo esperaba en la entrada. Lin Chu avanzó tranquilamente. Escuché que tienes una máquina para imprimir dinero. Muéstrame la mercancía. El hombre lo observó unos segundos antes de responder. Entra y mírala tú mismo. Lin Chu revisó cuidadosamente la máquina, y sus ojos brillaron de inmediato. Era auténtica. El calvo habló con tranquilidad. Acordamos 5 millones. ¿Dónde está el dinero? Lin Chu metió la mano a su bolsillo y sacó un solo billete de $100. El hombre lo tomó violentamente de la ropa. ¿Te crees gracioso? Su expresión se volvió peligrosa. ¿Qué haces aquí si no tienes dinero? Lin Chu solo sonrió. Este no es un billete ordinario. Yo lo fabriqué. El calvo miró el billete nuevamente, y por primera vez, su expresión cambió. Imposible. Observó cada detalle del papel. ¿Cómo alguien puede fabricar algo de esta calidad? Lin Chu observó tranquilamente al hombre antes de hablar. Los billetes falsos que tú produces ni siquiera pueden circular correctamente en el mercado debido a problemas técnicos. Ni siquiera son comparables con los del grupo de falsificación. ¿Estoy en lo cierto? El calvo quedó en silencio unos segundos antes de asentir. Tienes razón, luego frunció el ceño. Entonces, ¿qué planeas hacer? Lin Chu sonrió ligeramente. Si un billete falso es lo suficientemente perfecto, entonces nadie podrá diferenciarlo del dinero real. Levantó 2 dedos. Solo necesito 2 horas. El hombre lo observó con desconfianza, pero después de pensarlo un momento, decidió darle una oportunidad. Bien, se hizo a un lado. Lin Chu no perdió tiempo, comenzó a desmontar piezas, modificar tintas y ajustar la presión de impresión utilizando métodos completamente distintos a los normales. Los recuerdos del mayor falsificador del mundo fluían naturalmente en su mente. El tiempo pasó con rapidez, hasta que finalmente el sol comenzó a aparecer. Lin Chu dejó el último billete sobre la mesa y estiró el cuerpo. Listo, llamó al calvo, es hora de inspeccionar la mercancía. El hombre vio la enorme suma de dinero. Al principio pensó que era imposible, tomó uno de los billetes, y mientras más lo observaba, más cambiaba su expresión. ¿Tú hiciste todo esto en una sola noche? Si los produjiste tan rápido, deberían ser fáciles de distinguir, pero al revisar otro billete, su cuerpo se congeló. Cayó al suelo dejando caer el dinero en sus manos. ¿Qué es esto? Su voz temblaba. Esto es exactamente igual al dinero real. Finalmente levantó la cabeza con respeto. Sería muy atrevido preguntar el nombre de un experto como usted. Lin Chu respondió sin dudar. Llámame, señor Wei. Mientras tanto, en otro lugar, dentro de una enorme fábrica clandestina, varios falsificadores trabajaban sin descanso. Un subordinado se acercó rápidamente a su jefe. Jefe, apareció alguien buscando trabajo. El hombre sentado frente a la mesa levantó ligeramente la mirada. Era Woody, uno de los mayores productores de dinero falso del mercado negro. Su subordinado colocó un billete frente a él. Dice que puede fabricar algo mejor que nuestros productos. Woody tomó el billete con indiferencia, pero apenas lo observó. Frunció el ceño. Te equivocaste, volvió a mirar el papel. Esto parece dinero real. A un lado, Wu Min habló rápidamente. ¿Recuerda a Jin Chao,
Woody soltó una risa burlona. Claro que lo recuerdo. Lo aplastamos hace tiempo. Escuché que su negocio cayó tan bajo que incluso planeaba vender su fábrica. Wu Min respiró hondo antes de explicar todo lo que había descubierto. Nuestros hombres vieron enormes cantidades de dinero saliendo del punto de producción de Jin Chao. Luego añadió, y todo estaba relacionado con un hombre llamado Señor Wei. Woody levantó una ceja. Él fabricó todo ese dinero por su cuenta. Wu Min asintió. La sonrisa de Woody se volvió cada vez más amplia. Entonces, ¿qué estás esperando? Tráelo aquí. Si realmente tiene esa habilidad, podemos darle lo que quiera. Wu Min dudó un momento antes de responder. En realidad, ya intenté reclutarlo. Woody frunció el ceño. ¿Y qué pasó? Wu Min soltó una sonrisa incómoda. Preguntó si el trabajo era medio tiempo. Dijo que no estaba interesado en trabajar para nadie. Y que, si queríamos colaborar con él, tendría que ser como socios. La expresión de Woody se volvió extraña. Después de varios años en el mercado negro, era la primera vez que alguien se atrevía a hablarle así. Horas después, Lin Chu fue llevado a un lugar aislado en las afueras de la ciudad. Todo el camino había permanecido en silencio, pero en realidad, su mente no había dejado de trabajar. Desde que subió al vehículo, contó cada giro, hasta llegar al sexto. Luego calculó el tiempo y la velocidad aproximada. Con eso, ya podía deducir dónde se encontraban. Woody lo observó con atención. Será mejor que no ignores mis palabras, murmuró. Pero Lin Chu seguía analizando el entorno, la humedad del aire, el olor a metal oxidado, el polvo acumulado en el suelo. Finalmente llegó a una conclusión. Esto era un viejo taller de reparaciones abandonado. Woody entrecerró los ojos. Estoy hablando contigo. ¿Quién eres realmente? Pero Lin Chu apenas lo escuchaba, porque acababa de notar algo más importante. También habían trasladado las máquinas de impresión a este lugar. Entonces sonrió tranquilamente. Mi nombre es Wei Senmo. Woody soltó una pequeña risa. Así que eres un verdadero profesional. Luego levantó el billete falso que tenía en la mano. ¿Tú fabricaste esto? Espero que puedas trabajar para nosotros. Lin Chu negó lentamente. Ya lo dije antes. Sus ojos se encontraron directamente con los de Woody. No trabajo para otras personas. Se quitó las ataduras. Si quieren colaborar conmigo, tendrá que ser como socios. La expresión de Woody se volvió fría. En el siguiente segundo, tomó a Lin Chu de la ropa y lo levantó. ¿Crees que estás en posición de negociar conmigo? ¿No te has dado cuenta de que podría hacerte desaparecer aquí mismo, y nadie se enteraría jamás? Lin Chu ni siquiera se alteró cuando Woody lo tomó de la ropa, solo lo miró tranquilamente. Si me matas, no solo perderás un socio, sonrió ligeramente, también perderás la oportunidad de cumplir un sueño que jamás te atreviste a imaginar. Woody soltó una risa burlona y lo soltó. ¿Un sueño? ¿Qué sigue ahora? ¿Vas a decirme que estamos en una película de Disney? Lin Chu activó otra de sus memorias, la del mejor orador que existió en su mundo. Su tono cambió por completo. Tengo un sueño. Todos en la habitación se quedaron en silencio. Un día, dejarán de existir los billetes falsos, porque el mundo entero usará los billetes que yo creé. Nadie podrá diferenciar entre dinero falso y dinero real, porque serán más reales que los reales. Yo tengo la tecnología, tú tienes las conexiones, el equipo y el mercado. Luego soltó la cifra que dejó a todos paralizados. Si cooperamos, puedo garantizar una producción mínima de 100 millones diarios. Woody abrió los ojos. 100 millones, su expresión se volvió incrédula. Actualmente, todas sus máquinas juntas apenas producían 10 millones, y aún así, muchos salían defectuosos. Lo miró fijamente. ¿De verdad puedes hacer algo así? Lin Chu sonrió. Claro, luego cambió completamente el tono. Pero si vamos a asociarnos, tengo condiciones. Quiero el 51% de las ganancias. Además, necesitaré 10 millones reales por adelantado para que la operación funcione. Wu Min quedó completamente atónito. Eso no es una sociedad, lo señaló furioso. Prácticamente estaríamos trabajando para ti. Sin embargo, Woody permaneció pensativo. Después de unos segundos, levantó la mano para detener a su subordinado. Podemos negociar, siempre y cuando nos permitas participar en el proceso de producción. Luego sonrió lentamente. ¿Qué te parece eso? Lin Chu soltó una pequeña risa. Finalmente, ambos estrecharon las manos. Socios en el crimen. Sabía perfectamente lo que Woody estaba pensando. Este hombre quería aprender su método y eliminarlo después, pero a él no le importaba, porque también tenía sus propios planes. Una vez consiguiera esos 10 millones que le robaron a la familia Chen, los tendría a todos encerrados antes de que pudieran aprender. Más tarde, de regreso en la mansión de los Chen, Lin Chu volvía a hacer tareas domésticas como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, en la misma habitación, Chen Mo miró hacia Rui.
¿Ya reunieron el dinero? No es tan fácil reunir 10 millones en tan poco tiempo, respondió Xia Rui. Además, escuché que Senche está atacando deliberadamente nuestros negocios. Parece que quiere aprovechar esta oportunidad para quitarle todo a la familia Chen. Chen Mo permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Entonces busca a cualquiera que pueda ayudarnos. Ahora mismo, lo único importante es conseguir dinero. Justo en ese momento, una voz interrumpió la conversación. Disculpen por entrar sin avisar. Ambas giraron la cabeza. Un hombre elegante acababa de entrar en la habitación. Era Jin Jing. Llevaba un traje impecable y uno de sus guardias tenía un maletín en la mano. Chen Mo frunció el ceño al verlo. Pensé que ya te había despedido del grupo Chen. Jin Jing sonrió tranquilamente. Eso no significa que vaya a odiarte. Después de todo, la razón por la que entré al grupo Chen desde el principio fue para acercarme a ti. Se sentó a su lado y continuó hablando con confianza. Aunque mi familia no sea tan poderosa como la tuya, seguimos siendo conocidos en esta ciudad. Puedo ayudarte a cubrir los 10 millones del casino. Pero entonces Jin Jing bajó la voz y sonrió. Siempre y cuando te divorcies de tu esposo, se inclinó un poco hacia ella, e incluso tocó su hombro. Después de todo, todavía no olvido lo que hizo en aquel hotel. Al escuchar eso, Lin Chu frunció el ceño. Así que este tipo también sabía sobre lo del hotel. ¿Acaso él tenía algo que ver con esa trampa? ¿Y cómo es que se atrevía a tocar a su esposa delante de él? Por suerte, Chen Mo apartó la mano de Jin Jing. No necesito tu ayuda. Su voz fue fría y directa. Antes de que pudiera hablar, un escobazo golpeó directamente su espalda. Lin Chu estaba ahí, sosteniendo la escoba como si fuera un arma legendaria. ¿Cómo te atreves a menospreciar a mi esposa? ¿De verdad crees que no puede reunir 10 millones? Jin Jing lo miró furioso. ¿Y tú qué sabes de dinero? Lin Chu levantó la barbilla. Tal vez, el dinero simplemente caerá del cielo frente a nosotros. Aunque por dentro pensaba algo totalmente distinto. Si esto salía bien, Chen Mo definitivamente comenzaría a verlo de otra forma, y cuando heredara la fortuna de la familia Chen, él también terminaría siendo el dueño. Jin Jing se burló sin contenerse. ¿Te golpeaste la cabeza? No me sorprende que un inútil como tú diga semejantes tonterías. Pero justo cuando terminó de hablar, un maletín salió volando desde la entrada y se estampó directamente contra su rostro. Jin Jing cayó hacia atrás completamente aturdido. Todos quedaron paralizados. El hombre calvo de antes entró en la habitación. Luego habló con respeto. Por órdenes del señor Wei, vine a entregar los 10 millones prometidos. Colocó el maletín frente a Chen Mo. Ella observó el maletín con desconfianza. Luego levantó la mirada hacia el hombre. ¿Quién es ese señor Wei? Frunció ligeramente el ceño. ¿Lo conozco? ¿Y por qué enviaría 10 millones así de la nada? El hombre hizo una pequeña reverencia. Era Jin Chao. El señor Wei dijo que este dinero es solo para ganar su confianza. También dijo que, si desea conocerlo, debe ir mañana al Hotel Longao, habitación 1766. A las 3 de la tarde, al escuchar el nombre del hotel y el número de la habitación, Jin Jing cambió ligeramente de expresión. ¿Por qué específicamente esa habitación?, se preguntó. Mientras tanto, Lin Chu observaba atentamente su reacción desde un lado, y eso solo confirmó aún más sus sospechas. Definitivamente este tipo tenía algo que ver con lo ocurrido hace 3 años. A la mañana siguiente, poco antes de las 3 de la tarde, Chen Mo llegó al Hotel Longao. No muy lejos del lugar, Jin Jing observaba el edificio desde un automóvil. A su lado, el chofer habló en voz baja. Joven maestro, cuando entramos, Jin Jing sonrió fríamente. Esperemos 5 minutos hasta que el señor Wei aparezca. Quiero ver quién intenta arruinar mis planes. Al mismo tiempo, Chen Mo llegó frente a la habitación 1766. Respiró hondo antes de entrar, pero apenas abrió la puerta, sus ojos se congelaron. Dentro de la habitación, Lin Chu estaba rodeado de varias chicas mientras coqueteaba tranquilamente con ellas. La ira explotó instantáneamente dentro de Chen Mo. ¿Así que haces esto después de alegar que no eras un escort? Pero justo en ese momento, la enorme pantalla del televisor se encendió sola. Una voz desconocida salió desde allí. Por favor, mantenga la calma. Chen Mo ni siquiera quiso escuchar. ¿Qué calma? Atacó directamente a Lin Chu. Lo estoy viendo con mis propios ojos. Sin embargo, después del ataque, quien apareció era Jin Chao. Espere, no soy Lin Chu, habló apresuradamente. Chen Mo quedó paralizada. En la pantalla, el señor Wei comenzó a explicar tranquilamente. Eso es una técnica de transfiguración originaria de Corea del Sur. La máscara cubre completamente el rostro y permite imitar temporalmente la apariencia de otra persona. Chen Mo abrió lentamente los ojos. La voz continuó.
la persona que usted vio hace 3 años en esta misma habitación. No era Lin Chu, era un impostor, y quien organizó ese evento intervino para la destrucción de su relación. Chen Mo sintió que el mundo se detenía por un instante, entonces comprendió algo aterrador. Durante 3 años, había tratado injustamente a Lin Chu, sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Sus manos temblaron ligeramente, y finalmente levantó la mirada hacia la pantalla. ¿Por qué me ayudas? ¿Y por qué me enviaste ese dinero? Detrás de la pantalla, Lin Chu, ahora el señor Wei, respiró lentamente. No podía decir nada que revelara su verdadera identidad. Al menos no todavía. Así que improvisó. Si no fuera por Lin Chu, probablemente no seguiría vivo ahora mismo. Aunque él no me conoce, después de descubrir la verdad, pensé que esta era la mejor forma de pagar esa deuda. No me malinterprete. No intento acercarme a usted. Chen Mo bajó ligeramente la mirada antes de preguntar. Entonces, ¿tiene alguna idea de quién se hizo pasar por él hace 3 años? Justo en ese momento, la puerta se abrió violentamente. ¿Dónde está el señor Wei? Era Jin Jing. Entró furioso a la habitación. En la pantalla, la voz del señor Wei respondió tranquilamente. El culpable ya llegó. Jin Jing se congeló por un instante y miró alrededor confundido. ¿Por qué hay tanta gente aquí? Luego dirigió la mirada hacia el televisor. No me importa quién seas, señaló la pantalla, pero escucha bien, no dejaré que manipules a Chen Mo con dinero, ella es mi mujer, y no me quedaré de brazos cruzados ante esto. Lin Chu soltó una pequeña risa. ¿Tu mujer? Parece que has olvidado que ahora está casada. Luego sonrió con ironía. No, ¿cómo podrías olvidarlo? Tú fuiste quien causó la ruptura en primer lugar. Justo entonces, una mujer se acercó lentamente hacia Jin Jing. Al verlo, sonrió de inmediato. Oh, joven maestro Jin. Su voz era coqueta. Qué sorpresa volver a verlo. ¿Por qué dejó de contratar nuestros servicios después de aquella vez? El rostro de Jin Jing se puso rígido. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ni siquiera sé quién eres. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. No me recuerda. Hace 3 años usted fue un invitado VIP. Detrás de la pantalla, Lin Chu sonrió internamente. Por suerte, había hackeado el antiguo sistema de registros del hotel, y gracias a eso encontró a todas las personas que estuvieron presentes aquella noche. Ahora Jin Jing no tenía forma de escapar. Chen Mo giró la cabeza hacia él. Su mirada era completamente distinta a la de antes. Mientras tanto, Jin Jing comenzaba a sudar. Chen Mo ya no quiso seguir escuchándolo. En cambio, volvió a mirar la pantalla. Señor Wei, su tono se suavizó un poco. ¿Podría darme una forma de contactarlo? Quiero devolverle esos 10 millones. La voz detrás del televisor guardó silencio unos segundos. Luego respondió tranquilamente, no hace falta. Si realmente quiere agradecerme, entonces trate mejor a su esposo. Al instante siguiente, la pantalla se apagó. Esa noche, Lin Chu miró por la ventana y notó que el sol ya se había ocultado. Era hora de volver a usar su identidad como el señor Wei para reunirse con sus socios. Justo cuando estaba a punto de salir, una voz lo detuvo. Cariño. Lin Chu casi se tropieza, giró lentamente la cabeza y vio a Chen Mo. ¿A dónde vas? Lin Chu tosió ligeramente antes de responder. Solo iba a mi área de dormitorio en el almacén. Chen Mo caminó tranquilamente hacia él y tomó sus manos. No hace falta. Luego desvió la mirada, sonrojada. De ahora en adelante dormiremos en la misma habitación. Lin Chu se quedó congelado. Por dentro, se preguntaba si acaso iban a convertirse en compañeros de cuarto y a llegar un poco más allá. Sin embargo, Chen Mo lo sacó de sus pensamientos. No pienses demasiado, golpeó la pared. Si intentas cualquier cosa, te quedarás sin tu titán. Aún con todo esto, él se sintió feliz, ya que poco a poco podía ir acercándose más a ella, hasta acortar la distancia. A la mañana siguiente, Xia Rui estaba hablando por teléfono a escondidas. Muy cerca de ella, Lin Chu barría el suelo tranquilamente, aunque en realidad estaba leyendo sus labios. Gracias a una de las habilidades que había heredado, la expresión de Xia Rui estaba llena de preocupación. Te dije que dejaras de pedir préstamos. Sus ojos comenzaron a ponerse rojos. Esos microcréditos son usureros. Luego apretó el teléfono con fuerza. Dile a mi hermano que no vuelva a pedir dinero prestado. Su voz comenzó a quebrarse. Encontraré una forma de pagar esos 200.000 yuanes. Así que no te preocupes. Finalmente bajó la cabeza mientras lágrimas caían lentamente. Por favor, confía en mí. Lin Chu observó todo en silencio. No esperaba que Xia Rui estuviera en una situación financiera tan grave, pero para él, aquello también representaba una oportunidad. Después de todo, necesitaba gente útil para sus futuros planes. Más tarde, contactó nuevamente a Jin Chao.
Apenas llegó al lugar, Jin Chao suspiró. ¿Y ahora qué quiere esta vez? Lin Chu respondió tranquilamente. Primero, necesito que transfieras 200.000 yuanes a una cuenta. Jin Chao quedó sorprendido. ¿Va a regalar dinero otra vez? Luego soltó una pequeña risa. Realmente es un filántropo. Señor Wei, Lin Chu sonrió. No tengas envidia. Su tono se volvió más serio, porque ahora viene lo más importante, y para eso necesitaré toda tu ayuda. Poco después, volvió a reunirse con el grupo de falsificadores. Dentro del taller clandestino, Woody levantó una copa mientras observaba las enormes cantidades de dinero recién producido. Debo admitirlo, miró a Wei Shenmo con una sonrisa. Tu producto realmente está a otro nivel. Fabricar 100 millones en tan poco tiempo. Sigue pareciéndome absurdo. Durante estos días, hemos aprendido muchísimo observando tus métodos, señor Wei. Él levantó su copa tranquilamente. Yo también me beneficié bastante, comentó. Después de todo, sigo siendo dueño del 51% de las acciones. Woody soltó una carcajada. Claro, claro. Levantó su copa también, es un intercambio verdaderamente justo. Wei miró la copa frente a él y soltó una pequeña risa. ¿En serio? Levantó la mirada hacia Woody. ¿De verdad vas a usar un método tan aburrido y cliché para acabar conmigo? Vamos, al menos piensa en algo mejor que envenenar mi bebida. La sonrisa de Woody desapareció. ¿De qué estás hablando, señor Wei? Pero él solo suspiró. No te hagas el tonto. Desde el principio supe que tarde o temprano intentarías apuñalarme por la espalda. El ambiente se volvió tenso al instante, la copa de vino cayó al suelo y se rompió en pedazos. Al mismo tiempo, varios guardias entraron rápidamente a la habitación y rodearon a Wei Shenmo. Woody sonrió fríamente. Entonces dejemos las cosas claras, ya entendimos tu método de producción, y ahora, ya no nos sirves. Wei ni siquiera pareció alterarse. Miró la comida sobre la mesa y soltó un pequeño suspiro. Qué lástima, tomó un trozo de carne tranquilamente. Sería triste desperdiciar comida tan buena. Woody volteó la mesa. Señor Wei, habló con firmeza, verte fingiendo tranquilidad a estas alturas es bastante ridículo. Ya investigamos todo sobre ti, no tienes ninguna habilidad espiritual. Así que ahora, solo puedes rendirte. Wei levantó la mirada. ¿Rendirme? Luego sonrió. ¿Quién dijo que esto terminó para mí? Woody soltó una carcajada fría. ¿Y qué más podrías hacer? La habitación está completamente sellada, y no tienes ningún lugar a donde escapar. Wei cruzó tranquilamente los brazos. ¿Correr? ¿De verdad creíste que no me di cuenta de tus planes? Woody frunció el ceño. Si lo sabías, entonces ¿por qué viniste aquí para morir? Wei soltó una pequeña risa. ¿Quién dijo que vine a perder? ¿De verdad crees que el poder espiritual es la fuerza más poderosa de este mundo? Woody estaba a punto de responder, pero de repente, una extraña niebla comenzó a salir por las rejillas del aire acondicionado. Los guardias se sobresaltaron. ¿Qué es esto? Como entró al sistema de ventilación, Wei se puso de pie. La máscara sobre su rostro le daba una apariencia todavía más misteriosa. El conocimiento y el ingenio. Su voz sonó tranquila. Esas son las verdaderas fuerzas más poderosas. Ayer, cuando me reuní con Jin Chao, le di un mando a distancia y le pedí que instalara una bomba anestésica casera en el sistema de ventilación, para poder liberar la niebla dañina cuando fuera el momento adecuado. El resultado de esta noche ya ha sido decidido desde hace mucho tiempo. Woody cayó al suelo mientras intentaba respirar. Aún así, seguía mirando a Wei con odio. ¿Sabes quién nos respalda? Nuestro jefe. Es el rey del submundo de Tokio. Wei simplemente lo miró con indiferencia. Luego levantó el pie y le aplastó la cabeza contra el suelo. Deja de hablar y ríndete. Woody apretó los dientes. ¿Todo esto fue por dinero? Wei soltó una pequeña risa. ¿Por qué haría algo así? Puedo ganar mucho más dinero de forma legal. Mientras hablaba, calculó mentalmente el tiempo. El gas ya debía haberse dispersado lo suficiente para que él pudiera respirar sin problemas. Entonces encendió la llama frente a todos. No necesito dinero ganado ilegalmente. Afortunadamente, ninguno de los billetes que imprimí llegó a circular. Woody abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Wei arrojó el encendedor y las llamas comenzaron a consumir todo. Él ni siquiera se detuvo al caminar hacia la salida, solo respondió, porque ofendiste a alguien peligroso y ahora estás pagando el precio. Tiempo después, Lin Chu regresó tranquilamente a la residencia de la familia Chen. Jin Chao lo había llevado de vuelta en automóvil. Mientras observaba la enorme mansión, Jin Chao no pudo contenerse más. Señor Wei, ¿qué clase de persona es usted realmente? Lin Chu sonrió tranquilamente.
Créeme, es mejor que no lo preguntes. Abrió la puerta del coche y salió, pero para su mala suerte, apenas puso un pie dentro de la residencia, Xia Rui apareció de repente y lo agarró del brazo. ¿Dónde estuviste todo el día?, preguntó. Lin Chu abrió la boca para inventar una excusa, pero Xia Rui lo interrumpió rápidamente. Olvídalo. Eso no importa, necesito pedirte un favor. Por primera vez, su actitud parecía un poco nerviosa, incluso sus mejillas estaban ligeramente rojas. Recuerdo que mi señora dijo que tú y el señor Wei eran amigos. Desvió un poco la mirada, así que quería preguntarte dónde está ahora. Quiero agradecerle personalmente por ayudarme. Lin Chu casi se atraganta, justo cuando intentaba responder. La voz de Jin Chao sonó detrás de él. Señor Wei, olvidó sus gafas de sol. El ambiente quedó completamente congelado. Xia Rui giró la cabeza hacia Lin Chu. Sus ojos comenzaron a temblar. ¿Tú, de verdad eres el señor Wei? ¿Por qué te llamó así? Lin Chu giró hacia Jin Chao con una sonrisa peligrosa. Sí, ¿por qué me llamaste así? Quizás me confundiste con alguien más. Jin Chao soltó una risa nerviosa. Sí, creo que hubo una confusión. En realidad vine buscando al señor Wei. ¿Quién eres tú? Xia Rui entrecerró los ojos. Después miró las gafas de sol que Jin Chao tenía en la mano. Espera, recordó algo al instante. Su joven señorita había dicho que el señor Wei siempre usaba gafas de sol como esas. Luego miró a Lin Chu con sospecha, pero segundos después soltó una carcajada. No me digas que intentas hacerte pasar por él. Debería ir ahora mismo a contárselo a la señorita, pero para sorpresa de ambos, Lin Chu también comenzó a sonreír. Buena deducción, se acomodó tranquilamente la ropa. Porque no es una actuación, señaló su propio pecho. Yo soy el auténtico y único señor Wei. El ambiente quedó completamente en silencio. Tanto Jin Chao como Xia Rui abrieron los ojos. Xia Rui fue la primera en reaccionar. Estalló en carcajadas. ¿Tú? ¿Cómo puedes siquiera compararte con alguien como el señor Wei? Lin Chu habló con tranquilidad. Entonces, ¿por qué querías buscarme? ¿No querías agradecerme por los 200,000 yuanes? El rostro de Xia Rui cambió de golpe. ¿Cómo sabes eso? La sonrisa de Lin Chu desapareció y su mirada se volvió fría. No vuelvas a llamarme cabrón. Ya le expliqué a Chen Mo que jamás la engañé. Antes de que Xia Rui pudiera responder, la tomó de su brazo. Ven, la llevó directamente hacia el automóvil de Jin Chao. Luego abrió la cajuela. Dentro había dos hombres amarrados. Wu Di y Wu Min. Lin Chu habló tranquilamente. Ellos dirigían la organización de falsificación que perjudicó a la familia Chen. Señaló a ambos hombres. Y los 10 millones que recibió tu señorita salieron directamente de ellos. Xia Rui se llevó las manos a la boca. Sigo sin creer que hagas todo esto desinteresadamente. Voy a decírselo a la señorita ahora mismo. Pero antes de que pudiera irse, Lin Chu apoyó una mano sobre ella y la atrapó contra la puerta del auto. La cercanía hizo que Xia Rui se pusiera nerviosa. La mirada de Lin Chu se volvió peligrosa. Si alguien se atreve a revelar mi identidad secreta, entonces tendré que tomar medidas. Xia Rui apretó los dientes. ¿Y qué piensas hacer? Aún así se lo diré. Lin Chu giró hacia Jin Chao. Saca tu teléfono y empieza a tomar fotos, le ordenó. Jin Chao reaccionó al instante. Entendido. Sacó el celular con una velocidad sospechosamente rápida. Xia Rui frunció el ceño. ¿Qué están planeando? Pero antes de que terminara de hablar, Lin Chu se inclinó hacia ella y le plantó un beso. Los ojos de Xia Rui se abrieron por completo. Un segundo después, Lin Chu retrocedió tranquilamente. Perfecto, miró las fotos recién tomadas. Si vas corriendo a contarle todo a Chen Mo, entonces enviaré estas fotos y diré que intentaste seducirme. Xia Rui se puso completamente roja. ¿Cómo te atreves? Lin Chu levantó una ceja. ¿Así? ¿Tú te atreviste a llamarme Así que, ¿cómo crees que explicarás esto a la gente? Xia Rui quedó completamente sin palabras. Mientras tanto, en su habitación, Chen Mo observaba el reloj con el ceño fruncido. ¿Por qué no ha vuelto todavía?, se preguntó. A la mañana siguiente, Lin Chu seguía dormido profundamente. Chen Mo ya estaba despierta, y claramente, irritada. Sin decir nada, levantó el pie y le aplastó la cara suavemente. Despierta, te estuve esperando anoche y nunca apareciste. ¿Qué estabas haciendo exactamente? Lin Chu sintió que el sudor frío le recorría la espalda. Rápidamente inventó una excusa. La criada me dejó limpiando, y entre tantas tareas domésticas, se me pasó la hora. Chen Mo lo observó unos segundos, luego llamó hacia afuera. Xia Rui, la puerta se abrió. Xia Rui entró evitando mirar directamente a Lin Chu. ¿Qué ocurre, señorita? Chen Mo señaló a Lin Chu. ¿De verdad estuvo trabajando contigo anoche?
Xia Rui bajó la cabeza. Sí, últimamente se ha relajado mucho con las tareas domésticas, así que lo hice trabajar más. Chen Mo finalmente suspiró. Está bien, luego abrió un cajón y sacó una tarjeta bancaria. En realidad quería decirte algo anoche, el cumpleaños de mi padre será en 3 días. Toma, compra un regalo decente. Lin Chu apartó la tarjeta rápidamente. Gracias, pero puedo comprar un regalo para mi suegro por mi cuenta. A un lado, Xia Rui permanecía en silencio con la cabeza agachada. Si eso es todo, entonces me retiro. Justo cuando estaba por irse, Lin Chu se levantó de golpe. Entonces yo también volveré al trabajo. Y salió rápidamente de la habitación. Chen Mo se quedó en silencio, pensativa. Una vez fuera de la habitación, Lin Chu suspiró aliviado. Luego miró hacia Rui. Gracias por ayudarme hace un momento, pero para su sorpresa, ella tenía los ojos rojos. Todo esto es tu culpa, murmuró. Durante todos estos años, nunca engañé a la joven señorita ni una sola vez, y ahora, por tu culpa terminé rompiendo aún más su confianza. Lin Chu se apresuró a negar. No, espera, intentó tranquilizarla. Solo son mentiras temporales. Luego suspiró. No puedo contarle todo de golpe. Xia Rui levantó la mirada. Entonces, ¿por qué no simplemente le dices la verdad? ¿Por qué no decirle que el dinero vino de ti? Lin Chu guardó silencio unos segundos, y sonrió amargamente, porque ante los ojos de la familia Chen, yo soy un inútil, un villano incompetente, mi estatus en esta casa es incluso peor que el de un sirviente. Todos creen que solo intento aprovecharme de Chen Mo, así que dime, ¿quién me tomaría en serio si apareciera de la nada diciendo que regalé 10 millones? Por ahora, todavía necesito aumentar mi poder y mi influencia. Cuando llegue el momento adecuado, naturalmente le explicaré todo. Xia Rui abrió ligeramente los ojos. Entonces, lo miró con incredulidad. ¿De verdad fuiste tú quien ayudó a la joven señorita? Lin Chu sonrió suavemente. Por supuesto, pero esto no puede saberse todavía. Así que por ahora necesito que me ayudes a ocultar ciertas cosas. El rostro de Xia Rui se puso ligeramente rojo. Finalmente asintió. Lo siento, si hubiera sabido todo esto desde el principio, no te habría tratado de mala manera. Todo lo que hiciste fue por el bien de la joven señorita y de mí. Lin Chu soltó una pequeña risa. Todo eso ya quedó atrás. Lo importante es que sepas que no soy tu enemigo, y que jamás haría algo que perjudicara a Chen Mo. Entonces, cambió de tema. Ahora hablemos de algo más importante. El cumpleaños de mi suegro será pronto, ¿cierto? ¿Qué clase de regalos le gustan? Xia Rui pensó unos segundos antes de responder. A mi señor le gustan muchas cosas. Comenzó a contar con los dedos. Antigüedades, pinturas, joyas, bibliografías raras, cosas así. Pero durante los últimos 2 años, se obsesionó especialmente con las películas de inversión, y sobre todo admira a una actriz muy famosa últimamente, se llama Chen Jing. Lin Chu frunció ligeramente el ceño. Ese nombre le resultaba extrañamente familiar. Entonces Xia Rui le mostró una foto, y apenas la vio, los recuerdos dentro de su mente comenzaron a activarse nuevamente. Esta vez pertenecían a un famoso director de cine. Incontables escenas y experiencias aparecieron en su cabeza. En aquellos recuerdos, el director hablaba de ella constantemente. Cada ángulo suyo parece perfecto. Mientras más la grabas, más hermosa se vuelve. Cuando apenas teníamos comida, ella aún así sonreía. Incluso me entregó su primera... Rápidamente salió de sus pensamientos y tosió incómodo. Vaya, se rascó la cabeza. Resulta que somos más cercanos de lo que imaginaba. Xia Rui lo miró confundida. Pero antes de que pudiera preguntar más, Lin Chu tomó su mano y comenzó a caminar. ¿Qué estamos esperando? Vamos directamente a verla, ahora mismo. Tiempo después, ambos llegaron frente a la enorme mansión de Chen Jing. Para esta ocasión, Lin Chu ya había vuelto a disfrazarse como el señor Wei. Xia Rui observó nerviosamente la residencia. ¿De verdad vamos a entrar a la casa de Chen Jing? Sigo sin entender por qué tenías que traerme contigo. Lin Chu sonrió ligeramente, y utilizó los recuerdos de un antiguo cultivador para analizar el aura espiritual de Xia Rui. Por favor, sígueme. Quiero entender mejor mis propias capacidades mientras me proteges con tu poder espiritual, le ordenó. Sé que el cultivo espiritual se divide en múltiples etapas: condensación de ki, establecimiento de fundación, formación de núcleo, alma naciente, camino a la divinidad, síntesis, inmortalidad y muchas más. Por tu aura, asumo que tú y Chen Mo están alrededor del establecimiento de fundación. Xia Rui habló, algo avergonzada. La joven señorita está en la 7ª etapa de establecimiento de fundación, y yo estoy en la 3ª etapa de formación de núcleo. Lin Chu abrió ligeramente los ojos. La miró sorprendido.
entonces eres más fuerte que Chen Mo. Xia Rui asintió suavemente. Mi señora siempre se aseguró de entrenarme a su lado. Incluso compartía conmigo parte de sus píldoras de cultivo. Ella siempre ha sido muy generosa conmigo. Mientras escuchaba eso, Lin Chu comenzó a introducir la contraseña de la puerta principal. Xia Rui quedó sorprendida. ¿Cómo sabes la clave? Lo miró rápidamente. Ya habías venido aquí antes. Lin Chu soltó una pequeña risa. No solo vine, también viví aquí. Él estaba atrapado en los recuerdos de aquella vida pasada. En ese entonces, él había sido un famoso director de cine, y Chen Jing era la reina absoluta de sus películas. Siempre presumía frente a todos que su relación era perfecta, que vivían felices, que eran inseparables, hasta que un día apareció Jin Min, un empresario rico y poderoso. Aquel hombre prometió invertir enormes cantidades de dinero en su próxima película, y el antiguo él aceptó emocionado. Pensó que finalmente había llegado al punto más alto de su carrera, pero todo se derrumbó el día que terminó el rodaje. Cuando regresó a casa, encontró a Jin Min y Chen Jing juntos en la cama. Lo peor vino después, porque Chen Jing afirmó entre lágrimas que él la había obligado. Su antiguo yo intentó descubrir la verdad desesperadamente, pero jamás tuvo oportunidad. Jin Min lo empujó desde la azotea, y más tarde, manipuló todo para hacerlo pasar como un suicidio. Lo más irritante de todo fue que después de su supuesta muerte, la película se volvió un éxito absoluto. Las noticias sobre el director que se había suicidado hicieron explotar la taquilla, y Jin Min ganó una fortuna obscena gracias a eso. No solo eso, Chen Jing también terminó convirtiéndose en una actriz de primer nivel gracias a aquella película. Volviendo al presente, Lin Chu y Xia Rui ya habían entrado a la mansión. Pero apenas dieron unos pasos, una puerta se abrió. Chen Jing apareció frente a ellos. Su expresión era fría. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y cómo entraron aquí sin permiso? Lin Chu habló con tranquilidad. Solo escucha antes de atacar. Soy San He. Pero Chen Jing lo atacó con su energía espiritual. No tengo tiempo para bromas. ¿Qué clase de tontería estás diciendo? Si tú eres San He, entonces yo soy Beyoncé. La energía espiritual explotó alrededor de ella. Pero antes de que el ataque alcanzara a Lin Chu, Xia Rui apareció enfrente y bloqueó el golpe. Ten cuidado, comentó. Ella está en la etapa de formación de núcleo. Mientras ambas fuerzas chocaban, Lin Chu habló rápidamente. Eres alérgica a los melocotones, odias que la gente llegue tarde, y la primera vez que nos conocimos fue en un bar. Chen Jing frunció el ceño. Todo eso pudo investigarse. Dame una razón real para creerte. Lin Chu respiró hondo. Y entonces habló. Tienes un lunar bajo el pecho izquierdo. Tu oído derecho es la parte más sensible de tu cuerpo. Y tu posición favorita es... Basta. Chen Jing lo detuvo, completamente avergonzada. Bajó lentamente la mano. De verdad, ¿eres San He? Lin Chu caminó lentamente hacia ella. ¿Ahora sí me crees? Mi alma terminó en este cuerpo cuando pensé en verte. Chen Jing lo abrazó con fuerza. ¿Realmente eres tú? Su voz comenzó a quebrarse. Te extrañé muchísimo. Apretó la ropa de Lin Chu mientras lloraba. ¿Por qué te suicidaste? Por favor, no me dejes. Lin Chu habló con frialdad. Eso nunca pasó. Jin Min me empujó desde la azotea. Chen Jing levantó la cabeza. Su mirada se volvió helada. ¿Estás diciendo que él te hace? Sí, respondió Lin Chun, pero ahora que he vuelto, me voy a vengar y recuperaré todo lo que me ha robado. Después de una larga conversación, ambos finalmente se despidieron. Ya era de noche cuando Lin Chu y Xia Rui caminaban por la acera de regreso. Xia Rui lo miró de reojo. Sigues siendo una basura por hacerte pasar por otra persona. Lin Chu soltó una risa. No me estoy haciendo pasar por nadie. Tengo todos sus recuerdos dentro de mi cabeza. Y no solo los de San He, tengo los recuerdos de 10.000 personas. Xia Rui abrió ligeramente los ojos. ¿10.000 personas? Lo miró confundida. ¿Y de qué sirve algo así? Lin Chu sonrió. Sirve para hacer dinero. No de los pobres, sino de los ricos e inescrupulosos. Todo el mundo conoce a las 4 grandes familias de esta ciudad. Levantó los dedos uno por uno. Los Chen, los Jin, los Luo y los Zhao. Yo voy a obtener el dinero de la familia Jing a través de Chen Jing, pero para hacerlo, necesito que me cubras dentro de la familia Chen. Quiero que todos sigan pensando que solo soy un inútil mantenido, y no el señor Wei, que ya se está haciendo un nombre en la ciudad. Xia Rui desvió un poco la mirada. ¿Y por qué debería ayudarte?, preguntó. Lin Chu respondió con total sinceridad.
porque no me estarías ayudando a mí. Estarías ayudando a Chen Mo, mientras sigas siendo el señor Wei. Continuaré ayudando a tu señorita a mejorar su posición dentro de la familia Chen, y también eliminaré cualquier problema que la perjudique. Tal como hice con el grupo de falsificadores, Xia Rui permaneció en silencio unos segundos. Finalmente, suspiró. Está bien, pero con una condición. Lin Chu levantó una ceja, cual, Xia Rui cruzó los brazos. A partir de ahora, cuando salgas por las noches, yo iré contigo. Así me aseguraré de que no hagas algo de lo que luego te arrepientas, especialmente si vuelves a encontrarte con alguien como Chen Jing, que parece una sola. Lin Chu soltó una pequeña risa. Trato hecho. Mientras tanto, en la oficina principal del grupo Jinzi, un hombre elegante servía vino frente a una mujer. Era Jin Min, y frente a él se encontraba Su Won, una mujer famosa dentro del bajo mundo financiero de Tokio. Jin Min sonrió mientras levantaba su copa. Escuché que acabas de unificar a toda la yakuza en Japón, incluso viajaste personalmente desde Tokio. Pero todavía no he visto al famoso señor Wei del que tanto hablas. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Padre, Jin Jing entró apresuradamente. El padre de Chen Mo celebrará su cumpleaños mañana. Necesito unos cientos de miles de yuanes para comprarle un regalo. Jin Min frunció el ceño de inmediato. ¿No ves que estoy en medio de una reunión? Perseguiste a esa mujer hasta entrar a trabajar en su empresa, y aún después de que se casó sigues sin rendirte. Jin Jing bajó un poco la cabeza. Me gusta demasiado. Jin Min soltó un largo suspiro. Al final, terminó sacando una tarjeta bancaria. Toma. Luego negó con cansancio. No entiendo qué le ves a esa chica. Jin Jing sonrió rápidamente. Gracias, padre. Jin Min volvió a mirar a Su Won. Disculpa la interrupción. Puedo asegurarle que la destrucción del grupo de billetes falsos no fue obra de mis hombres, pero encontraré al señor Wei. Su Won asintió. Gracias por su tiempo. Jin Jing, que aún no se había alejado del todo, escuchó el nombre señor Wei, y sus ojos se abrieron. Están buscando al señor Wei. Tanto Jin Min como Su Won giraron la cabeza. ¿Lo conoces?, preguntó Jin Min inmediatamente. Jin Jing habló con calma. Sí, te refieres al mismo señor Wei que destruyó toda la red de falsificadores. Su Won abrió ligeramente los ojos. Entonces, una poderosa aura espiritual comenzó a extenderse por la habitación. Llévame con él, ordenó. Jin Jing sintió que la espalda se le congelaba. Podía percibir claramente la diferencia entre ambos. Ella estaba en la etapa de alma naciente. No sé exactamente dónde está, respondió, pero conozco a su mejor amigo. Su Won lo observó fijamente. ¿Quién es? Jin Jing respondió rápidamente, el inútil yerno de la familia Chen, Lin Chu. Mientras tanto, en la residencia de los Chen, Lin Chu estaba sentado sobre la cama meditando en silencio. Podía sentir enormes cantidades de aura dentro de su cuerpo, pero por alguna razón, era incapaz de utilizarla correctamente, como si toda esa energía estuviera sellada. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Xia Rui entró tranquilamente. Mañana será la fiesta de cumpleaños del maestro. ¿Ya preparaste el regalo que la señorita te pidió? Lin Chu soltó una pequeña risa amarga. La gente de esta familia me desprecia demasiado, así que no importa qué regalo lleve. Para ellos siempre será basura. Xia Rui frunció el ceño inmediatamente. Precisamente por eso deberías esforzarte más. Le hiciste una promesa a la joven señorita. Dudó un momento antes de hablar. Su voz se volvió más suave. Durante todo el mes que estuviste en coma, la señorita era quien siempre te atendía en todo. Intenté varias veces pedirle que me dejara ayudar, pero siempre se negó. Después de todo, si hubiera querido abandonarte, podía haberte dejado tirado aquella noche, y todo habría terminado ahí. Lin Chu quedó pensativo unos segundos. Finalmente sonrió ligeramente. Entiendo. No te preocupes, ya tengo algo preparado. Al día siguiente, la enorme celebración por el cumpleaños del patriarca Chen finalmente comenzó. Después de todo, él era el hombre más rico de toda la ciudad. La mansión estaba llena de invitados importantes, y regalos extravagantes llegaban uno tras otro. En ese momento, Chen Che, el hijo mayor de la familia Chen, avanzó orgullosamente al frente. Padre, como es su cumpleaños, preparé algo que pocas personas verán en toda su vida. La raíz de inmortalidad Tai Shua. El viejo patriarca abrió los ojos con alegría. Tai Shua. Lin Chu soltó una pequeña risa. ¿Cómo puedes llamar a esa basura raíz Tai Shua? Chen Che avanzó furioso y lo tomó del cuello. ¿Cómo te atreves a abrir la boca, miserable inútil? ¿Qué encuentras tan gracioso? Lin Chu lo miró tranquilamente. ¿Cómo esperas que no me ría?, preguntó. Te estafaron y todavía piensas que ese pedazo de silicona es una medicina inmortal. Chen Mo, miró Chen Che a su hermana. Controla a tu basura de marido. Es ignorante y molesto.
Lin Chu soltó una pequeña risa. La única ignorancia aquí viene de ti. Si quieres, puedo demostrarlo ahora mismo. Tomó el cuchillo utilizado para cortar el pastel. Chen Che intentó detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Pero Lin Chu ya había comenzado a cortar. Mientras lo hacía, habló tranquilamente. Debo admitir que el estafador que te vendió esto tenía bastante habilidad artesanal, pero aún así, no pudo ocultar ciertos detalles. Siguió cortando cuidadosamente la supuesta raíz inmortal, hasta que finalmente, la capa exterior se abrió por completo, y lo que apareció, era una muñeca inflable. El salón quedó completamente congelado por un segundo, y luego, las carcajadas explotaron por todas partes. Chen Che se quedó paralizado mirando la muñeca. El viejo patriarca habló con voz firme. Suficiente, en vez de pelear por estas tonterías. Deberían pensar en cómo derrotar a la familia Jing. Todos saben que la actriz Chen Jing se ha convertido en la estrella más importante de la industria, y la familia Jing ha ganado cantidades absurdas de dinero gracias a ella. La familia Chen lleva años intentando entrar al mundo del entretenimiento, pero jamás hemos logrado lanzar una celebridad realmente exitosa. La mirada del viejo patriarca recorrió a todos los presentes. Tengo una tarea, comentó. Quien logre convencer a Chen Jing de unirse a la familia Chen, se convertirá en el responsable del grupo de entretenimiento. El salón estalló inmediatamente en murmullos, porque todos sabían cuánto dinero movía esa industria, cientos de millones, pero rápidamente las expresiones comenzaron a ponerse amargas. Eso es imposible, comentó uno. Chen Jing tiene contrato exclusivo con el grupo Jing, además, ella jamás rompería relaciones con ellos. Sin contar que sus intereses están completamente ligados a esa familia, muchos negaron con la cabeza. De pronto, Lin Chu tomó tranquilamente la mano de Chen Mo y sonrió. La próxima vez deberían elegir algo más difícil. Mi esposa puede resolver esto con una simple llamada. El salón quedó en silencio, y segundos después, comenzaron los murmullos. ¿Qué? ¿Chen Mo tiene una relación secreta con Chen Jing? ¿O ese yerno inútil solo está intentando presumir otra vez? Chen Mo rápidamente giró hacia Lin Chu. ¿Estás bromeando? Lin Chu simplemente sonrió. No te preocupes, luego habló tranquilamente. Ya preparé todo por adelantado. Chen Che soltó una carcajada llena de desprecio. ¿Así? Entonces llámala aquí mismo, y si no responde, te arrodillarás frente a mi padre para disculparte. Lin Chu ni siquiera dudó. Entonces, ¿qué pasa si sí responde? Chen Che soltó una risa fría. Si eso ocurre, yo mismo me arrodillaré y le pediré disculpas a mi padre. Lin Chu le quitó tranquilamente el teléfono. Está bien, yo marcaré por Chen Mo. Mientras comenzaba a llamar, Chen Che soltó una risa burlona. Has caído completamente en mi trampa. Chen Jing jamás responderá. Ahora mismo está haciendo una transmisión en vivo vendiendo productos. No hay forma de que conteste el celular. Pero de pronto, la llamada fue respondida. Lin Chu sonrió tranquilamente y le pasó el teléfono a Chen Mo. Habla. Chen Mo todavía estaba algo confundida, pero aún así tomó el celular. Soy Chen Mo, la hija mayor de la familia Chen. Quería preguntarte si estarías interesada en unirte a nuestro grupo como artista exclusiva. Del otro lado de la llamada, Chen Jing respondió sin la menor duda. Claro, estoy dispuesta a unirme a la familia Chen. Chen Che se quedó paralizado. Mientras tanto, Lin Chu lo miró tranquilamente. Bueno, sonrió. Ya es hora de que cumplas tu promesa. Chen Che apretó los dientes. No podía entenderlo, cómo había logrado algo así. Pero lo que él no sabía, era que días antes, Lin Chu ya había hablado con Chen Jing. Le pidió que mantuviera su teléfono encendido todo el tiempo, y sin importar que le pidieran, debía aceptar inmediatamente. Ahora, Lin Chu observaba divertido a su cuñado. ¿No dijiste que te arrodillarías? Chen Che apretó los puños con rabia. ¿Cómo podía perder contra semejante inútil? Pero antes de que pudiera negarse, el viejo patriarca usó su reiki. Arrodíllate, como miembro de la familia Chen, debes cumplir tu palabra. Luego miró a Chen Mo. A partir de hoy, serás la presidenta del grupo de entretenimiento de la familia. Los ojos de Chen Mo se abrieron ligeramente. Mientras tanto, Lin Chu simplemente sonrió en silencio. De esa forma, el cumpleaños terminó en medio de felicitaciones y celebración. Más tarde, en la residencia de la familia Chen, Lin Chu estaba tranquilamente regando las plantas del jardín. Parecía completamente relajado, pero muy cerca de él, alguien lo observaba fijamente. Era Su Wong. Sus ojos no dejaban de analizarlo. ¿Cómo era posible que alguien así existiera? Si una persona normal recibiera las almas y recuerdos de miles de personas, su mente colapsaría de inmediato, se volvería completamente loca. Y aún así, este hombre parecía perfectamente estable. Eso solo podía significar una cosa.
Lin Chu era mucho más peligroso de lo que aparentaba. Su Wong entrecerró lentamente los ojos. No podía subestimarlo, así que decidió algo de inmediato: golpear primero y obtener la ventaja antes que él. Justo cuando estaba a punto de actuar, una voz fría resonó detrás de ella: no estás calificada para matarlo. Su Wong giró de inmediato, y en el siguiente instante, sus ojos se abrieron por completo. La mujer de cabello blanco había aparecido nuevamente. Su Wong retrocedió casi por instinto, porque apenas sintió el aura de aquella mujer. Entendió algo aterrador: estaba en un nivel completamente distinto. Ella apenas había alcanzado la etapa de alma naciente, pero esa mujer estaba varios reinos por encima. La diferencia era tan absurda que ni siquiera podía medirla. La chica de cabello blanco levantó la mano, y un extraño encantamiento comenzó a rodear el área. Luego habló con calma: no le harás daño. Él es la reencarnación de mi amante de hace miles de años, el amor de mi vida. Aunque el mundo entero quisiera matarlo, solo yo tengo derecho a hacerlo. Su Wong tragó saliva. ¿Quién eres exactamente? ¿Fuiste tú quien le dio esas 10.000 almas? La mujer de cabello blanco suspiró suavemente: solo quería usar mi aura para ayudarlo a recuperar sus recuerdos del pasado, y hacer que recordara quién soy, pero no esperaba que su cuerpo actual fuera tan débil. Su Wong quedó todavía más sorprendida. ¿Aura capaz de contener miles de almas? Estás hablando de la legendaria técnica de espíritus. Pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció y reapareció justo frente a ella, apretando suavemente su rostro. Tu cara es bastante linda, sonrió ligeramente. Me recuerda un poco a mi amante. Su Wong quedó completamente paralizada. Ni siquiera entendió cuando esta mujer se movió. Por reflejo, desenvainó rápidamente su espada. Esto termina aquí. Lanzó un corte directamente hacia ella. Mientras tanto, a pocos metros de ahí, Lin Chu seguía pensando profundamente. Aunque había absorbido los recuerdos de 10.000 personas, todavía existían enormes vacíos en su memoria, como si algo estuviera bloqueando parte de sus recuerdos más importantes. Justo entonces, una voz lo sacó de sus pensamientos. Lin Chu. Él levantó la cabeza. Chen Mo estaba frente a él. Sus mejillas tenían un ligero tono rojo. Quería agradecerte por lo que hiciste ayer. Lin Chu sonrió con tranquilidad. No deberías agradecerme a mí, deberías agradecerle al señor Wei. Él fue quien preparó todo. Yo solo seguí sus instrucciones. Chen Mo tomó sus manos, y sus ojos se clavaron en los de él. Lin Chu, su voz bajó un poco. ¿Qué relación tienes realmente con ese hombre? Lin Chu sintió un pequeño escalofrío. Desvió ligeramente la mirada antes de responder. El señor Wei es solo un amigo, y quiere que seas más amable conmigo. Chen Mo levantó una ceja. ¿Más amable? Entonces, ¿qué propones exactamente? Lin Chu soltó sus manos. Eso depende de cómo quieras interpretarlo. Chen Mo habló con más seriedad. En realidad quería decirte algo. Pensaba hablar con mi padre para convertirte en vicepresidente del grupo de entretenimiento y dirigirlo junto a mí. Confío en tus capacidades. Lin Chu habló con algo de incomodidad. No puedo aceptar algo así. Sonrió amargamente. Ante los ojos de tu familia sigo siendo un yerno inútil. Chen Mo negó lentamente. No vuelvas a decir eso. Sé perfectamente de lo que eres capaz. Lin Chu se rascó la cabeza. Te ayudaré, pero solo como un consejero. No deberías poner en juego tu dignidad por mi culpa. Chen Mo dio un paso al frente y lo abrazó suavemente. Luego acercó sus labios a su oído. Te malinterpreté durante mucho tiempo, y aún así, sigues haciendo tantas cosas por mí. Eres demasiado amable. Lin Chu permaneció quieto, aunque por dentro pensaba algo completamente distinto. Después de todo, comparado con las fortunas que pensaba conseguir en el futuro, un simple grupo de entretenimiento ni siquiera era suficiente para llamar su atención. Mientras tanto, al otro lado del jardín, Su Wong seguía enfrentándose a la mujer de cabello blanco. La respiración de Su Wong ya estaba desordenada, porque, incluso después de lanzar cientos de ataques, ni siquiera había logrado tocar un solo cabello de esa mujer. Bien, tú ganas, admitió al final. Ni siquiera estoy calificada para ser tu oponente. La chica de cabello blanco dio un paso al frente. En ese caso, si prometes no matar a mi hombre, te dejaré ir. Su Wong asintió, aunque por dentro seguía completamente inconforme. No pensaba rendirse. Justo cuando estaba pensando qué hacer, escuchó pasos acercándose. Lin Chu y Chen Mo aparecieron cerca de los arbustos. Chen Mo frunció ligeramente el ceño al ver a Su Wong. ¿Quién es esta chica? Su Wong sintió algo de vergüenza, porque recordó perfectamente que aquella mujer de cabello blanco hace unos segundos le había quitado la espada, la ropa, y la obligó a usar un traje de marinera. De repente, saltó directamente hacia Lin Chu y lo abrazó del brazo. Hermano mayor. Lin Chu casi se atragantó. ¿Quién eres? Su Wong respondió rápidamente. Soy Ryoko. Abrazó todavía más fuerte el brazo de Lin Chu.
soy tu hermana menor de Japón. Mientras sonreía, se acercó discretamente a su oído, sé perfectamente quién eres. Así que si no quieres que revele tu identidad frente a tu esposa, será mejor que cooperes conmigo. Lin Chu sintió un escalofrío, pero al instante siguiente, cambió completamente su expresión. Ryoko sonrió exageradamente. Por fin llegaste. Ella inmediatamente lo jaló del brazo. Hermano, ha pasado muchísimo tiempo. Sonrió alegremente. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Chen Mo observó la escena en silencio, aunque por dentro comenzaba a sospechar. ¿Realmente era su hermana? ¿Y cómo había aparecido de la nada? Más importante aún, ¿cuántos secretos escondía realmente Lin Chu? Una vez a solas, dentro de una habitación privada, Su Wong se dejó caer sobre el sofá. Ya no hace falta seguir actuando. Lin Chu suspiró. Ryoko, ¿verdad? ¿Viniste aquí para vengar a los hermanos Wu? ¿Eres la jefa de Tokio? Su Wong habló con tranquilidad mientras comía una mandarina. Originalmente pensaba vengarlos, pero las circunstancias cambiaron. Una mujer de cabello blanco me advirtió que no podía matarte. Y ya le di mi palabra. Lin Chu se quedó sorprendido. ¿Ella apareció otra vez? ¿Dónde está ahora? Pero antes de que pudiera seguir hablando, una fuerte descarga de Reiki lo golpeó directamente. Él salió disparado contra la pared. Su Wong bajó lentamente la mano. Tienes tanta prisa por volver a ver a tu amante del pasado, aunque no pueda matarte. Eso no significa que no puedo hacerte sufrir un poco. Su sonrisa se volvió peligrosa. También quiero comprobar algo. Quiero ver qué tan especial es realmente el poder de esas 10.000 almas. Lin Chu sintió su cuerpo completamente inmovilizado. Su Wong lo miró desde arriba. Ahora mismo no eres más que un perdedor sin poder espiritual. Lin Chu apretó los dientes. Entonces, tendré que mostrarte algo interesante. Mientras hablaba, activó rápidamente otra memoria, la de un químico experto. Sacó una pequeña esfera metálica de su bolsillo, y al segundo siguiente, una enorme nube de polvo explotó por toda la habitación. Pero Su Wong apenas movió los ojos. ¿Crees que algo así puede ocultarte de mí?, preguntó. En el siguiente instante, apareció frente a él y lo tomó del cuello. Luego sonrió lentamente. A partir de hoy, serás mi hermano menor, y harás todo lo que yo diga. Lin Chu apretó los dientes. Está bien. Por dentro, sin embargo, seguía pensando rápidamente. No podía luchar contra ella directamente. La diferencia de poder era absurda. Pero entonces recordó algo importante. Ella misma acababa de decir que no podía matarlo. Ryoko lo soltó y una pequeña risa se dibujó en su rostro. «¿Qué hermanito tan aburrido me tocó?», murmuró. Lin Chu entrecerró ligeramente los ojos. En ese instante, activó otra memoria, la del rey del veneno. Luego, sonrió de repente. «Hermana mayor, por favor, acepta esta fruta como muestra de paz». Ryoko levantó una ceja. «Oh, al menos sabes cómo comportarte». Lin Chu asintió rápidamente. «Claro, debes comer un poco». Ryoko sonrió divertida. Tomó la fruta, pero justo antes de morderla, miró fijamente a Lin Chu. «No estará envenenada, ¿verdad?». Lin Chu mantuvo una expresión completamente tranquila, pero por dentro, ya había activado la memoria de un maestro de combate, porque sabía algo, contra alguien mucho más fuerte que él. La única forma de ganar era con velocidad. Ryoko soltó una pequeña carcajada. ¿De verdad crees que soy tan tonta? Pero justo en ese instante de distracción, Lin Chu se movió, empujó la fruta directamente hacia su boca, y la obligó a tragar. Ryoko abrió los ojos llena de furia. ¿Qué me diste? Lin Chu sonrió tranquilamente. No te preocupes demasiado, comentó. Solo es una pequeña píldora venenosa, la píldora de los 3 segundos, creada especialmente por el rey del veneno, y no puedes expulsarla con poder espiritual, porque ya se fusionó con tu organismo, así que creo que es momento de cambiar nuestros roles. Ahora tú serás mi hermanita menor. Ryoko apartó su mano. No creas que un poco de veneno significa que no puedo matarte. Su energía comenzó a condensarse peligrosamente. Cuando te lleve de vuelta a Tokio, te torturaré hasta que me entregues el antídoto. Me temo que para entonces ya habrás muerto, respondió Lin Chu con tranquilidad. Las lágrimas de rabia casi aparecieron en los ojos de Ryoko. Entonces te arrastraré conmigo, lo amenazó. Pero Lin Chu dio un paso al frente y apoyó una mano sobre su hombro. No te pongas tan nerviosa. ¿Qué tal si hacemos un trato? Ryoko lo miró con desconfianza. ¿Qué clase de trato? Lin Chu sonrió. Te daré el antídoto, pero a cambio, serás mi guardaespaldas. Ryoko apartó su mano de inmediato. Ni de broma, jamás seré tu guardaespaldas. Lin Chu levantó las manos tranquilamente. No es una amenaza, es un trato. No solo te daré el antídoto, sino que también compensaré todas tus pérdidas con dinero, y cuando sea el hombre más rico de toda la ciudad, seré tu valioso socio. Ryoko soltó una pequeña risa burlona. Deja de soñar.
Lin Chu continuó hablando como si ya estuviera viendo el futuro, con los recuerdos de 10.000 personas en mi cabeza. No creo que convertirme en el hombre más rico de esta ciudad sea algo difícil, Ryoko lo observó en silencio, porque, aunque sonaba arrogante, también sabía que este hombre podía hacer cosas imposibles para una persona normal. Lin Chu siguió hablando. Como no puedo cultivar Reiki, decidí convertir todos los recuerdos de mi cabeza en riqueza real. Soy el esposo de Chen Mo, yerno de la familia Chen, y además acabo de ayudarla a conseguir a Chen Jing, la artista principal del grupo Jing, a este ritmo. Si digo que algún día pondré a las 4 grandes familias bajo mi mando, ¿de verdad crees que es imposible? Ryoko quedó un poco sorprendida. Solo dame el antídoto. Y pensaré en tu propuesta, respondió. Lin Chu sonrió satisfecho. Entonces sacó una pequeña píldora y se la entregó. Esto aliviará temporalmente la toxicidad. Si quieres el antídoto completo, tendrás que hacerme un pequeño favor primero. Ryoko levantó una ceja. Espera, miró la píldora sospechosamente. No será otro veneno, ¿verdad? Lin Chu soltó una pequeña risa. Claro que no. Si no confías en mí, no la tomes. Ryoko dudó unos segundos, pero finalmente terminó tragándose la píldora, y justo en ese momento, Lin Chu habló con total tranquilidad. Ah, cierto. Ese antídoto tiene un pequeño efecto secundario. Acelerará tu ritmo cardíaco, te hará más sensible emocionalmente, y probablemente hará que te sientas extremadamente atraída hacia el sexo opuesto cercano. En otras palabras, existe la posibilidad de que te enamores de mí en cualquier momento. El rostro de Ryoko se puso completamente rojo. Que, Lin Chu se dio la vuelta. Relájate. Levantó la mano despreocupadamente. Solo era una broma. Ryoko apretó los dientes llena de vergüenza y rabia. Mientras tanto, en el edificio empresarial de la familia Chen, Chen entró a la oficina del director del grupo de entretenimiento, Roach. ¿Todo sigue avanzando según el plan?, preguntó. Roach trituraba unos documentos mientras sonreía. No tiene de qué preocuparse, joven maestro. Ya destruí toda la información interna del grupo. Y también me encargué de mover discretamente todos los recursos importantes. Cuando su hermana tome el cargo, descubrirá que solo recibió una empresa vacía. No podrá controlar absolutamente nada. Chenche finalmente sonrió satisfecho. Perfecto, así todos entenderán algo. Cualquiera que se ponga en mi contra, terminará pagando el precio. Mientras tanto, Chen Jing había regresado al grupo Jing, pero apenas cruzó la puerta de la oficina principal. Jing Min le dio una bofetada. ¿Quién te dio permiso de romper el contrato?, preguntó. ¿Tienes idea de cuántos millones gasté para convertirte en una estrella? Chen Jing permaneció arrodillada. Lo siento, su voz salió baja. El señor Wei me obligó a ayudarlo. Me dijo que vengara a Sang He. Y si no lo hacía me mataría. Jing Min frunció el ceño. ¿Otra vez ese nombre? Parece que va por mí. Se dejó caer en un mueble. Entonces sacó su teléfono y realizó una llamada directamente frente a ella. Difundan la orden por toda la ciudad. Quiero la cabeza del señor Wei cueste lo que cueste. Ofrezcan una recompensa de 1.000 millones. Chen Jing solo bajó la cabeza y sonrió en silencio. Tiempo después, llegó a un pequeño local privado. Apenas entró, 2 empleados se acercaron rápidamente a recibirla. Uno de ellos abrió los ojos sorprendido. Esa mujer es muchísimo más bonita en persona. Sonrió con picardía. Habrá venido para una cita, pero el otro empleado inmediatamente le dio un golpe. Cállate. ¿Quieres meterte en problemas? Chen Jing ignoró completamente la conversación y caminó directamente hacia la habitación privada del fondo. Al abrir la puerta, encontró a Lin Chu sentado dentro. Aunque en ese momento tenía la apariencia del señor Wei, Chen Jing cerró rápidamente la puerta. ¿Por qué me llamaste tan de repente?, preguntó él. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Querido, nunca imaginé volver a verte tan pronto. Lin Chu se puso rígido al instante. Escucha, técnicamente solo heredé su alma y recuerdos, así que estrictamente hablando, no soy exactamente Sang He. Chen Jing habló con calma. Eso no importa, te trataré igual que antes. Lin Chu tosió ligeramente. ¿Por qué querías verme tan urgentemente? Chen Jing apoyó su mano suavemente sobre su pecho. Jing Min ofreció una recompensa de 1.000 millones por ti. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Lin Chu abrió ligeramente los ojos. Ese tipo realmente perdió la cabeza. Chen Jing desvió la mirada. Luego tomó la mano de Lin Chu y la llevó hacia su rostro. Hice todo lo que me pediste. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Y ahora él se está desquitando conmigo. Querido, mis mejillas todavía están algo hinchadas, se nota mucho. Lin Chu frunció ligeramente el ceño. No te preocupes, haré que ese tipo pague por esto. Pero Chen Jing negó rápidamente. No, Jing Min es demasiado poderoso. ¿No sería mejor evitarlo?
Dudó unos segundos. A menos que ocurra algo verdaderamente desafortunado. Lin Chu levantó una ceja. ¿Y qué sugieres exactamente? La respuesta de Chen Jing fue inmediata. Mátalo. El ambiente se congeló. Lin Chu abrió ligeramente los ojos. ¿Hablas en serio? Chen Jing asintió sin dudar. Él nos obligó a llegar a esto. Ahora es una situación de matar o morir. No tienes que preocuparte, yo misma haré que baje la guardia. Sonrió ligeramente. Lo seduciré, haré que confíe en mí. Y cuando llegue el momento correcto, tú atacarás. En el siguiente instante, Lin Chu la empujó hacia atrás. ¿Te refieres a la misma forma en que te acercaste a Jing Min para matar a San He? Chen Jing quedó paralizada. ¿Qué? Lin Chu la observó fijamente. Ya te lo dije antes. Tengo los recuerdos y el alma de San He. Eso significa que puedo ver todo lo que él vio, y también puedo interpretar las cosas mejor. Hace mucho tiempo dejaste de estar satisfecha con la vida que tenías junto a él, desde que conociste a Jing Min. Comenzaron a verse a escondidas, y después fuiste tú quien tomó la iniciativa para acusar falsamente a San He de violencia doméstica, luego fingieron aquel y gracias a eso, no solo ocultaste todo lo que hiciste, también usaste su muerte para aumentar tu fama. Y ahora, ¿piensas repetir exactamente lo mismo conmigo? No importa quién viva o muera al final, porque tú siempre terminas siendo la ganadora. Perra egoísta y sin corazón, el reiki de Chen Jing explotó instantáneamente. Realmente eres mucho más inteligente de lo que esperaba. Su expresión ya no mostraba ni una pizca de dulzura, solo frialdad. Hace mucho descubrí algo, no tienes aura espiritual, y tampoco trajiste a tu pequeña sirvienta contigo. Así que, ¿de verdad crees que dejaré escapar una recompensa de 1.000 millones? Lin Chu permaneció inmóvil. Entonces hazlo. Chen Jing cargó inmediatamente hacia él. Voy a enviarte al infierno, murmuró, pero justo antes de alcanzarlo, una katana bloqueó el ataque. Chen Jing abrió los ojos sorprendida. Ryoko había salido del armario tranquilamente. Chen Jing retrocedió de inmediato. Etapa de alma naciente, miró alrededor con incredulidad. Han planeado esto desde el principio. Mientras tanto, Lin Chu observó a Ryoko. Señorita guardaespaldas. Ese ataque fue bastante rápido, comentó. ¿Tenías miedo de que su aura me hiciera daño? Ryoko rodó los ojos. Si mueres, nunca recibiré el antídoto completo. Lin Chu soltó una pequeña risa. Luego volvió a mirar a Chen Jing. La verdad, hace tiempo conocía tu verdadera naturaleza. No quería exponerte frente a Xia Rui. Ahora, si realmente quieres llevarme ante Jing Min, entonces podrías darle una buena noticia. Chen Jing frunció el ceño. ¿Qué noticia? Lin Chu respondió tranquilamente. Dile que has descubierto la identidad del señor Wei, y que por eso te ordenó romper tu contrato con el grupo Jing, para unirte oficialmente a la compañía de entretenimiento de la familia Chen. Chen Jing frunció ligeramente el ceño. Entonces, ¿quieres que le diga quién es el señor Wei? Lin Chu sonrió. Es simple, solo debes decir que el señor Wei no es otro que Chen Che. Al día siguiente, Chen Mo llegó oficialmente al grupo de entretenimiento. Apenas entró al edificio, todos los empleados se pusieron de pie y la recibieron con reverencias. Uno de ellos susurró sorprendido. ¿Cómo terminó convirtiéndose en la nueva jefa tan de repente? Otro respondió rápidamente, ¿no lo sabes? Ella fue quien consiguió que Chen Jing se uniera a la empresa. Chen Mo entró a la oficina principal. Allí, el director Roach ya la esperaba con una sonrisa falsa. Presidenta Chen, la he estado esperando. Chen Mo se quitó las gafas. ¿Preparaste los libros de cuentas como te pedí? Preguntó. Roach asintió inmediatamente. Por supuesto, sonrió amablemente. Todo fue organizado exactamente según sus instrucciones. Luego añadió tranquilamente, aunque antes de irse, el joven maestro Chen Che dejó un mensaje. Dijo que quizás usted ganó durante la fiesta de cumpleaños, pero tarde o temprano el grupo de entretenimiento volvería a sus manos. Chen Mo permaneció imperturbable. Entiendo. Luego señaló la puerta. Puedes retirarte. Roach hizo una pequeña reverencia antes de salir. Una vez sola, Chen Mo comenzó a revisar las cuentas, pero apenas avanzó unas páginas, su expresión cambió. Esto no cuadra, siguió revisando rápidamente, y mientras más leía, peor se veía su rostro. Las cuentas eran falsas, todo estaba manipulado. Era obvio que Chen Che nunca pensó entregarle realmente el poder. La habían convertido en una presidenta solo de nombre, mientras el verdadero control seguía en manos de su hermano. Tengo que encontrar una forma de arreglar esto, pensó. Justo entonces, su teléfono comenzó a sonar. Ella contestó inmediatamente. Hola, del otro lado respondió una voz tranquila. Soy el señor Wei. Chen Mo abrió ligeramente los ojos. Señor Wei, la voz continuó calmadamente. Supongo que ya descubriste que los libros contables son falsos, ¿verdad? Chen Mo quedó sorprendida.
¿Cómo lo sabe? Frunció el ceño. Me está vigilando. Él sonrió ligeramente desde el otro lado. También sé que destruyeron los libros reales. Mientras hablaba, recordó algo divertido. Esos tontos jamás imaginaron que días antes del cumpleaños de su suegro, él ya había hackeado todo el sistema interno de la empresa y había copiado absolutamente toda la información importante. Volvió a hablar: te estoy enviando los verdaderos libros de cuentas, con eso podrás recuperar el control completo de la empresa. Chen Mo apretó el teléfono. Señor Wei, ¿quién es usted realmente? ¿Y por qué sigue ayudándome tanto? Pero del otro lado solo hubo silencio. Luego la voz respondió suavemente: nos vemos. Y la llamada se cortó. Chen Mo se quedó observando el teléfono, confundida. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Roach caminaba por el pasillo mientras sonreía con desprecio. Presidenta, soltó una pequeña risa. No es más que una jefa de nombre. ¿De verdad cree que puede desafiar al joven maestro Chen Che? Puede seguir soñando. Pero justo en ese momento, una voz se escuchó: Roach. Él se detuvo inmediatamente. Chen Mo estaba parada frente a él. Necesito hablar contigo, comentó. Roach volvió a usar su sonrisa falsa. Si tiene algo que decir, dígalo aquí mismo. Estoy bastante ocupado, así que sea rápida. Chen Mo caminó lentamente hacia él. El 7 de julio transferiste 5 millones de yuanes desde la empresa hacia una subsidiaria falsa, pero cometiste un error. No borraste completamente el rastro de la empresa fantasma. Roach tragó saliva. No sé de qué está hablando. Chen Mo no se detuvo. El 25 de julio retiraste otros 3 millones bajo gastos de viaje, y en agosto moviste secretamente otros 2 millones. ¿Quieres que continúe? El rostro de Roach se puso completamente pálido. Su actitud cambió al instante. Presidenta Chen, mejor vayamos a hablarlo a la oficina. Apenas entraron, Roach cerró la puerta y cayó inmediatamente de rodillas. Perdóneme. Comenzó incluso a golpearse la cara. A partir de ahora usted será mi única jefa. Haré todo lo que me pida. Chen Mo lo tomó directamente de la ropa. Primero, vas a devolver cada centavo que robaste de la empresa, y desde ahora, cada orden que recibas de Chen Che deberás reportármela inmediatamente. Roach asintió inmediatamente. Entendido. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Chen Che había contactado directamente a Chen Jing. Él sonrió tranquilamente al teléfono. Señorita Chen, soy Chen Che, del grupo Chen. Pensando en nuestra futura cooperación, quería saber si podríamos reunirnos a solas. Está bien, respondió Chen Jing. Entonces ven mañana al mediodía al Gran Hotel Longao. Después de colgar la llamada, caminó hacia Jin Min, y una sonrisa apareció en sus labios. Ya arreglé la reunión con el señor Wei. Jin Min levantó la cabeza de inmediato. ¿Hablas en serio? ¿Dónde será? Chen Jing se acercó lentamente, y mientras acomodaba suavemente la corbata de Jin Min, le susurró las coordenadas exactas del encuentro. Al día siguiente, Chen Jing esperaba dentro de la habitación privada del hotel. Tenía una copa de vino en la mano y llevaba un vestido elegante bastante revelador. Cuando Chen Che entró, quedó completamente hipnotizado. Ella sonrió suavemente. Por fin llegaste. Chen Che tragó saliva. Tú me llamaste. Intentó mantener la compostura. Aunque ya no sea el CEO del grupo de entretenimiento, sigo siendo el hijo mayor de la familia Chen, y ahora que eres artista de nuestra empresa, prácticamente somos familia. Mientras hablaba, colocó una mano sobre el hombro de Chen Jing, pero ella se apartó inmediatamente. Familia, entonces, ¿no te preocupa que tu hermana descubra que me contactaste en secreto? Chen Che soltó una pequeña risa, aunque por dentro estaba completamente distraído observando su figura. Comparada con las modelos que conocía normalmente, ella estaba en otro nivel. ¿Y qué si lo descubre? Se acercó lentamente. ¿Crees que podría impedir que nos llevemos bien? Chen Jing sonrió suavemente, luego tomó una bolsa. Entonces no te preocupes tanto, murmuró. Primero ponte esto. Chen Che abrió ligeramente los ojos. Claramente parecía un uniforme bastante provocativo, y eso solo hizo que su imaginación comenzara a descontrolarse. ¿Por qué tendría que usar algo así?, preguntó al final. Chen Jing se acercó y acarició suavemente su rostro. Lo entenderás cuando te lo pongas. Mientras tanto, yo también iré a cambiarme, pero justo antes de salir, Chen Che la tomó de la mano. Espera, la miró con una sonrisa ansiosa. ¿No sería mejor cambiarnos juntos? Chen Jing soltó una pequeña risa. Si hago eso, entonces todo perdería el misterio. Salió de la habitación. Apenas cerró la puerta, Jing Min apareció desde el otro lado del pasillo. ¿Estás segura de que el hombre dentro es el señor Wei?, preguntó. Chen Jing asintió. Sí, a partir de ahora, todo depende de ti. Dentro de la habitación, Chen Che estaba algo confundido. El traje que Chen Jing le había dejado era demasiado extraño.
¿Qué clase de fetiche tiene esta mujer? Se acomodó la ropa mientras murmuraba para sí mismo, pero rápidamente dejó de pensar en eso. Después de todo, mientras Chen Jing terminara convirtiéndose en su amante, no le importaba hacer un poco el ridículo, así que levantó la voz. Ya terminé, pero justo en el siguiente instante, las gafas que venían con el traje se activaron automáticamente, una especie de máscara metálica cubrió por completo su rostro. Chenche abrió los ojos. ¿Qué está pasando? Cuando intentó hablar, ningún sonido salió de su boca, el traje había bloqueado completamente su voz, y justo en ese momento, la puerta de la habitación fue derribada de una patada. Jin Min entró acompañado de varios hombres. Su mirada estaba llena de intención asesina. Señor Wei, sonrió peligrosamente. Por fin nos conocemos cara a cara. Chenche comenzó a agitarse desesperadamente, intentaba explicar que había un error, pero nadie podía escucharlo. Jin Min caminó hasta él, luego golpeó ligeramente la máscara. ¿Sabes? Su sonrisa desapareció lentamente, en toda la ciudad dragón. Jamás alguien se había atrevido a provocarme de esta manera. Parece que estás cansado de vivir, señor Wei. Chenche intentaba negar frenéticamente, no soy él. Tienen a la persona equivocada, pero para su desgracia. En ese momento, una voz salió directamente desde el traje, así que por fin nos encontramos, Jin Min. Chenche se quedó aterrado, porque esa definitivamente no era su voz. Alguien estaba hablando a través del traje, desde una habitación cercana. Lin Chu hablaba directamente usando el sistema oculto del traje. Te estuve esperando. Si realmente tienes agallas, entonces golpéame, o haré que toda tu familia se derrumbe. Jin Min soltó una carcajada. Muy bien, se giró hacia sus hombres. Ya escucharon al señor Wei. Enséñenle lo que pasa cuando alguien se mete conmigo. Los guardias comenzaron a atacar inmediatamente. Chenche quedó completamente aterrorizado mientras recibía una lluvia de golpes, y al no poder hablar, ni siquiera podía explicar quién era realmente. Mientras tanto, en una habitación cercana, Lin Chu observaba todo tranquilamente mientras bebía té. Justo entonces, Xia Rui entró para llenar su taza. ¿Qué está pasando? Frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué hacen tanto ruido? Lin Chu soltó una pequeña risa. Nada importante. Solo estoy viendo cómo adiestran a nuestro enemigo. Chenche estaba siendo golpeado brutalmente de un lado a otro. Los guardias de Jin Min no se estaban conteniendo en absoluto. Mientras tanto, Lin Chu seguía hablando a través del traje. Ya basta. Apenas escuchó la voz del señor Wei. Jin Min levantó inmediatamente la mano. Deténganse. Ahora sí, lo observó fijamente. ¿Quieres hablar como personas civilizadas? Chenche asintió desesperadamente, pero justo entonces, la voz modificada volvió a salir desde el traje. Prefiero morir. El ambiente se congeló. Jin Min ya había perdido completamente la paciencia. Muy bien, su expresión se volvió helada. Entonces te mataré aquí mismo. Chenche comenzó a agitarse desesperadamente, intentaba suplicar, y justo cuando Jin Min estaba a punto de atacar, la puerta principal explotó en pedazos. Una poderosa presión espiritual llenó toda la habitación. Jin Min retrocedió instintivamente. ¿Quién eres? Entre el humo apareció un hombre de mediana edad con una expresión furiosa. Este observó la escena, y su rostro se oscureció por completo. ¿La familia Jing le está declarando la guerra a la familia Chen?, preguntó. Jin Min quedó completamente sorprendido. ¿Qué? Ese hombre es el señor Wei. Luego señaló el traje. Incluso usa las mismas gafas y máscara. El hombre reunió Reiki en su mano, y al siguiente instante, destruyó la máscara de un solo golpe. Debajo apareció el rostro completamente golpeado de Chen Che. Lo levantó rápidamente. Tranquilo, joven maestro, no permitiré que nadie de la familia Chen sea humillado de esta manera, comentó. Jin Min comenzó a analizar rápidamente la situación. Espera, sus ojos se estrecharon. Entonces esto significa que el señor Wei y Chen Jing se aliaron para engañarnos. Y usaron a Chenche como carnada. Chenche apenas podía respirar mientras asentía. Entonces, el hombre que lo sostenía notó algo extraño. Había un pequeño generador de voz oculto dentro de la corbata. Lo arrancó inmediatamente. Luego miró fríamente a Jin Min. La persona que hablaba desde aquí todavía debe estar cerca. Su aura comenzó a expandirse. Resolveremos este asunto después. Primero encontraré al verdadero culpable. En el siguiente instante, activó una extraña técnica espiritual. Una silueta transparente comenzó a formarse detrás de él. Jin Jing abrió los ojos sorprendido. Eso es, un espíritu fuera del cuerpo. Miró a su padre con incredulidad. ¿Cómo puede alguien de la familia Chen usar algo así? Pero Jin Min negó lentamente. No.
eso no es un espíritu, observó cuidadosamente la técnica, son artes espirituales de rastreo. Sima Cha es uno de los 4 protectores principales de la familia Chen, aunque su cultivo apenas está en la etapa de condensación de Qi. Su control sobre el poder espiritual es extremadamente refinado. Gracias a eso, ha desarrollado múltiples artes espirituales originales. La técnica que está usando ahora mismo se llama perspicacia espiritual, le permite dispersar su energía espiritual por un radio de hasta 3 kilómetros. Es perfecta para vigilancia y rastreo, y probablemente ha sido gracias a esa técnica que detectó que Chen Che estaba en peligro. Ahora mismo, va directamente tras el verdadero culpable. En su habitación, Lin Chu sintió inmediatamente la presión espiritual acercándose. Esto no es bueno. Miró rápidamente hacia Xia Rui. Nosotros dos solos no podemos enfrentarlo. Xia Rui también comenzó a ponerse nerviosa. ¿Entonces qué hacemos?, se preguntó. Él no podía revelar que era el señor Wei. Su expresión se volvió seria. Si descubrían su identidad, la señorita Chen Mo también estaría en peligro. Lin Chu rápidamente comenzó a revisar recuerdos en su cabeza. Tal vez, puedo usar los recuerdos de un mago para crear una ilusión, pensó. Pero antes de hablar, Xia Rui de repente tomó su mano. Lin Chu quedó desconcertado. Luego lo jaló directamente hacia la cama. Tengo una idea. Lin Chu abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Xia Rui comenzó a quitarse la ropa rápidamente. Aunque estaba completamente roja de vergüenza, recuerda que todo lo que hago es por el bien de mi señorita, murmuró. Justo en ese momento, Sima Cha llegó frente a la puerta. Su percepción espiritual atravesó instantáneamente la habitación, y lo primero que vio fue a ambos en una situación extremadamente íntima. Sima Cha quedó congelado unos segundos. ¿En serio hay gente haciendo estas cosas a plena luz del día? Pensó en retirar inmediatamente su percepción espiritual, pero entonces reconoció a Xia Rui. Era la sirvienta personal de Chen Mo, y el hombre con ella era el famoso yerno inútil de la familia Chen. Xia Rui estaba tan avergonzada que casi quería llorar, pero aún así decidió continuar. Después de todo, era la única forma de proteger a Chen Mo, así que, reuniendo valor, sujetó el rostro de Lin Chu y le dio un beso intenso. Lin Chu simplemente se dejó llevar. Mientras tanto, afuera, Sima Cha soltó una pequeña risa. Interesante, aunque no había encontrado al señor Wei, tal vez acababa de descubrir una debilidad importante de Chen Mo. A la mañana siguiente, Chen Che se encontraba junto a Sima Cha dentro de la residencia de la familia Chen. Justo entonces, Lin Chu apareció tranquilamente. Cuñado, ¿necesitas algo de mí? Chen Che lo miró con irritación. ¿Dónde estabas ayer al mediodía? Lin Chu respondió sin cambiar la expresión, haciendo tareas domésticas en casa. Xia Rui puede confirmarlo. Chen Che lo miró con desprecio. Todavía quiere seguir mintiendo, porque casualmente, nos encontramos contigo en el hotel mientras buscábamos al señor Wei. Lin Chu se palmeó el pecho. Vaya, entonces me atraparon. Yo era el hombre que estaban buscando. Por un segundo, Chen Che se quedó en silencio, pero al instante siguiente, soltó una carcajada. El simple hecho de reírse le hizo doler todo el cuerpo por los golpes recibidos. Se sostuvo la cintura con molestia antes de volver a hablar. ¿Crees que no sé lo que pasa entre tú y Xia Rui? Sima Cha le mostró una grabación. ¿Qué crees que pensaría Chen Mo si viera esto?, preguntó. La expresión de Lin Chu cambió inmediatamente. Parecía realmente nervioso. Esperen, no hagan eso. Si ella descubre algo así, me expulsarán de la familia. Chen Che finalmente sonrió satisfecho. Lo tomó directamente del cuello. Entonces escucha bien, no diremos nada, pero espiarás a Chen Mo para mí, porque si te niegas, haré pública esta grabación. Lin Chu bajó la mirada. Incluso fingió que unas lágrimas escapaban de sus ojos. Entiendo. Chen Che lo soltó con desprecio. Entonces vete. Lin Chu asintió rápidamente antes de irse. Chen Che giró hacia Sima Cha. ¿Qué haremos con la familia Jing?, preguntó. Después de lo que me hicieron, no pienso dejar esto así. Sima Cha respondió tranquilamente. Ya enviaron disculpas varias veces. Incluso ofrecieron 1.000 millones como compensación. Además, ya les conté el plan. La familia Jing no está en buenos términos con Chen Mo por culpa de Chen Jing, así que aceptaron cooperar con nosotros. Chen Che comenzó a sonreír, porque en ese momento entendió algo. Chen Mo estaba rodeada de enemigos, y poco a poco, todos estaban comenzando a acercarse a ella, así que quería ver cómo pensaba pelear contra él ahora. Al anochecer, Xia Rui se encontró con Lin Chu. ¿Cómo te fue?, lo miró con algo de preocupación. ¿Sospechan de tu identidad? Lin Chu soltó una pequeña risa. En realidad les dije la verdad desde el principio, pero no me creyeron. Xia Rui suspiró aliviada. Eso es bueno. Sin darse cuenta, terminó tomando sus manos.
pero apenas lo notó, se puso completamente roja, y la soltó de inmediato. Olvida lo que pasó ese día. Desvió rápidamente la mirada. Y no vuelvas a mencionarlo nunca. Lin Chu la observó unos segundos. Por dentro, pensó que cuando Xia Rui se ponía nerviosa se veía bastante linda, y sinceramente era una suerte que él no fuera una mala persona, porque varios recuerdos bastante peligrosos acababan de cruzar por su mente, pero al final solo sonrió. No te preocupes, no volveré a hablar de eso. Comenzó a pensar seriamente, y expresó su punto de vista. Todo lo ocurrido recientemente le había dejado algo muy claro: sin poder espiritual, seguir enfrentándose a cultivadores poderosos era demasiado peligroso. Por ahora, debía quedarse quieto en casa. Xia Rui levantó una ceja. Pero tienes grandes habilidades, no es un desperdicio esconderte en casa todo el día. Lin Chu negó con la cabeza. No exactamente. Decidí empezar a escribir novelas y artículos web usando la identidad del señor Wei, una historia sobre alguien que viaja a distintas dinastías y utiliza conocimientos modernos para acumular riqueza. Luego comenzó a enumerar tranquilamente: física, química, matemáticas, ingeniería, economía. El protagonista usará todo eso para cambiar la historia de distintos países. Xia Rui inclinó ligeramente la cabeza. No leo muchas novelas online, pero eso suena parecido a muchas historias que ya existen. Lin Chu soltó una pequeña risa. Lo sé, pero el verdadero punto fuerte no será la idea, será el conocimiento. Todo lo que escriba será real, históricamente preciso, y contendrá algunos de los conocimientos más avanzados del mundo. Mi público no serán simples lectores normales. Quiero que incluso los mejores académicos y expertos queden impactados. Voy a romper los límites de cada género. Fusionaré todas las ramas del conocimiento en una sola obra, porque es algo que solo yo puedo hacer. Xia Rui inclinó ligeramente la cabeza. Suena genial. Luego frunció un poco el ceño. Pero mientras más lo describes, menos parece una novela y más un trabajo académico. Lin Chu soltó una pequeña risa. El objetivo principal del protagonista sigue siendo simple: ganar dinero, convertirse en el hombre más rico del mundo, y construir un imperio empresarial imposible de ignorar. Xia Rui lo observó unos segundos, y después sonrió ligeramente. Eso se parece mucho a lo que tú quieres hacer. Lin Chu también sonrió, y en ese instante, finalmente decidió el nombre: Camino para conquistar el mundo. Tiempo después, él permanecía sentado frente a la computadora escribiendo sin detenerse. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Mientras escribía, comenzó a notar algo importante: cuanto más utilizaba los recuerdos de las 10.000 almas, más fácil se volvía a acceder a múltiples recuerdos al mismo tiempo, como si estuviera construyendo una enorme biblioteca dentro de su mente, un verdadero palacio de recuerdos. Por ejemplo, ahora podía combinar las experiencias del rey del veneno con las de un maestro armero. Gracias a eso, había logrado fabricar una pequeña ballesta oculta para su brazo, y además, las flechas estaban envenenadas. Aunque todavía no podía enfrentarse directamente a maestros de Reiki, este tipo de armas podía darle ventaja contra alguien desprevenido. Justo entonces, alguien llamó a la puerta. Soy Sima Cha. La voz sonó tranquila desde afuera. ¿Me recuerdas? Lin Chu abrió la puerta. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Sima Cha sonrió amistosamente. Hermano Lin, creo que eres alguien con un gran potencial. Lin Chu sintió inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Acaso había descubierto su identidad? Disimuladamente, activó la pequeña ballesta escondida bajo su manga, preparándose por si las cosas se salían de control. Pero Sima Cha habló con calma. No te pongas nervioso. Te vi ese día en el hotel junto a la sirvienta de la señorita Chen Mo, y desde entonces, sentí que debía hacerme amigo tuyo. Lin Chu entrecerró ligeramente los ojos. ¿Y por qué deberíamos ser amigos? Pero Sima Cha rápidamente le puso una mano sobre el hombro. Porque quiero invitarte a la Sociedad de los Prodigios. Es una organización formada por personas extraordinarias. Comenzó a enumerar tranquilamente: gente con talentos extraños, habilidades especiales y capacidades fuera de lo común. Luego lo miró fijamente. Estoy seguro de que te interesaría. Lin Chu sonrió nerviosamente y apartó su mano. Creo que me sobreestimas, se señaló a sí mismo. Solo soy un yerno mantenido por la familia Chen. Pero Sima Cha soltó una carcajada, y volvió a rodearlo amistosamente con el brazo. Hermano, deja de fingir humildad. Lo que hiciste en ese hotel fue suficiente para llamar mi atención. Lin Chu permaneció en silencio unos segundos, y al final simplemente suspiró. Bueno, si lo dices así. Sima Cha sonrió satisfecho. Perfecto. La reunión será dentro de 3 días. Y como es una organización secreta, la cuota de ingreso es de 1 millón. Lin Chu se rascó la cabeza. Por dentro sintió que aquello sonaba increíblemente sospechoso.
casi como una estafa, pero aún así no dijo nada. Tiempo después, volvió a reunirse con Chen Jing. Apenas lo vio, ella corrió hacia él y cayó de rodillas. Señor Wei, ¿qué debo hacer ahora? Sus ojos estaban llenos de lágrimas. La familia Jing rodeó mi residencia, congelaron todas mis cuentas bancarias. Y ya no tengo ningún lugar a donde ir. Él la observó en silencio. Supongo que esto significa que finalmente dejaste de dudar sobre de qué lado estás. Su voz fue fría. Pero no te preocupes, todavía puedes trabajar junto a Chen Mo. Chen Jing levantó ligeramente la cabeza. Todo estaba planeado desde el momento en que me pidió mentirle a Chen Che en el hotel. Lin Chu sonrió ligeramente. No tienes que preocuparte demasiado, sigues siendo una mujer hermosa, y alguien como tú siempre puede generar valor. Todo el apoyo que recibías antes de la familia Jing, ahora lo recibirás de la familia Chen. Aunque hay una condición, cada mes me entregarás la mitad de tus ganancias. Chen Jing abrió ligeramente los ojos. ¿Por qué? Pero antes de que pudiera seguir hablando, Ryoko apareció detrás de ella y colocó una espada sobre su cuello. Porque vas a obedecer. Lin Chu se acercó y acarició suavemente su rostro. A partir de hoy, eres mi cajero automático personal, murmuró. Después de eso, Chen Jing terminó marchándose. Ryoko habló mientras la veía marcharse. Ya terminé de ayudarte con esa mujer, murmuró. Así que deja de hacerme trabajar gratis y dame el antídoto de una vez. Lin Chu soltó una pequeña risa. Luego sacó una píldora y se la lanzó. Tómala. Ryoko atrapó la píldora, pero antes de consumirla, entrecerró los ojos. ¿De verdad me la estás dando tan fácilmente? Lin Chu se encogió de hombros. Si tienes dudas, entonces no la tomes. No es como si te estuviera obligando. Ryoko lo observó unos segundos, y finalmente terminó tragándose la píldora sin pensarlo demasiado. Pero justo después, Lin Chu soltó una carcajada. Bueno, supongo que debería ser honesto contigo. En realidad nunca te envenené. La cara de Ryoko se puso completamente roja. ¿Qué acabas de decir? Lin Chu sonrió divertido. Tenía prisa ese día, así que simplemente metí en tu boca la primera píldora que encontré, y fabriqué toda esa historia en cuestión de segundos. El poder espiritual de Ryoko explotó inmediatamente. Debes estar deseando la muerte, antes de que ella atacara. Lin Chu utilizó la memoria del experto en veneno, y comenzó a silbar. La expresión de Ryoko cambió al instante, porque sintió algo extraño. Su poder espiritual estaba desapareciendo. Lin Chu sonrió. Esta vez sí es real. La píldora que acabas de tomar contiene dispersión forzada del espíritu. Mientras silbe, tu energía espiritual desaparecerá temporalmente por 5 minutos. Ryoko apretó los dientes. Estás mintiendo. Intentó golpearlo, pero Lin Chu la inmovilizó. Supongo que soy un gran mentiroso, murmuró, pero sin poder espiritual. Ahora mismo solo eres una chica normal. Ryoko desvió la mirada, completamente avergonzada. No olvidaré esto. Durante toda mi vida sometí personas mucho más fuertes que yo, y jamás permití que un hombre me pusiera un dedo encima. Lin Chu levantó una ceja, luego tomó suavemente su antebrazo. Ah, sí, y antes de que Ryoko reaccionara, le plantó un beso. Los ojos de Ryoko se abrieron completamente. Lin Chu retrocedió con una sonrisa divertida. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora que ya te toqué y te besé? Ryoko se quedó inmóvil unos segundos. Su rostro estaba rojo de vergüenza y furia. Finalmente lo señaló. Tarde o temprano, juro que te convertiré en mi mascota. Mientras tanto, en el grupo de entretenimiento de la familia Chen, Chen Mo observaba a Chen Jing. ¿Cómo te convenció el señor Wei de unirte a nosotros? ¿Sabes quién es y por qué querría que hicieras esto? Chen Jing desvió ligeramente la mirada. Lo siento, le prometí que jamás revelaría nada sobre él. Tal vez, deberías pensar en todo lo que hizo por ti. ¿No crees que podría ser alguien muy cercano? Chen Mo se quedó pensativa. Porque, por un segundo, una idea absurda cruzó por su mente. ¿Y si el señor Wei era realmente Lin Chu? Mientras tanto, en la residencia de la familia Chen, Lin Chu descansaba en su habitación. Cuando Ryoko abrió la puerta y apartó las cortinas de la cama, Lin Chu abrió los ojos, sobresaltado. ¿Qué haces aquí? Ryoko sonrió de forma peligrosa. Si no quieres que tu esposa descubra tu otra identidad, dame el antídoto verdadero. Ni lo sueñes, respondió Lin Chu. Ryoko apretó los dientes. Entonces tendré que obligarte. De pronto, Chen Mo entró a la habitación. Lin Chu reaccionó al instante. Tomó rápidamente a Ryoko de los hombros y comenzó a actuar exageradamente. Ryoko, entiende de una vez, eres mi prima. Nosotros nunca podremos estar juntos. Ya tengo a Chen Mo. Ella es a quien amo. Y aunque hubiéramos tenido un contrato matrimonial en el pasado, eso ya terminó. Ryoko abrió los ojos, confundida. ¿Qué estás diciendo? Pero antes de reaccionar, Lin Chu ya había corrido hacia Chen Mo y la abrazó como si estuviera desesperado. Esposa,
tienes que creerme. Incluso soltó lágrimas. No estoy interesado en ella en absoluto, no importa lo que diga, no debes creerle. Ryoko se quedó sorprendida. ¿Qué tonterías estás diciendo?, señaló a Lin Chu. Es obvio que, pero Chen-mo la interrumpió. No te preocupes, miró a Lin Chu. Ella definitivamente no es tu tipo. Lin Chu sonrió. Sabía que confiarías en mí, murmuró. Pero justo cuando pensó que había escapado del problema, Chen-mo lo tomó del brazo y lo miró a los ojos. Ahora sé honesto conmigo. ¿Eres tú el señor Wei? Lin Chu se quedó inmóvil. Chen-mo continuó hablando. La persona que me ayudó a obtener el grupo de entretenimiento, la persona que humilló a mi hermano. ¿Fuiste tú? Lin Chu todavía intentaba pensar en una excusa, pero antes de que pudiera hablar, Ryoko sonrió. Vaya, tu esposa sí es inteligente, miró a Chen-mo. Sí, él ha estado mintiendo todo este tiempo. Chen-mo levantó la mano, y una pequeña presión espiritual obligó a Ryoko a retroceder. Cállate, incluso si me ocultó cosas, lo hizo por mi bien. Este asunto es entre nosotros, así que no te metas. Ryoko quedó confundida. ¿Qué demo? Miró a Lin Chu. ¿Por qué no estás aprovechando para criticarlo conmigo? Bufó molesta. Olvídalo. Entonces no pienso ayudarte más. Lin Chu aprovechó el momento. Chen-mo, yo realmente no soy quien crees. Pero ella negó lentamente con la cabeza. No, no me estoy equivocando. Siempre me ayudaste en secreto una y otra vez. Y cuando todos estaban en mi contra, tú siempre te quedaste a mi lado. Sus ojos comenzaron a llenarse de nostalgia. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, hace 5 años? En ese momento, mi padre quería usarme en un matrimonio político, y después de discutir con mi familia, terminé rompiendo relaciones con ellos. Pero cuando regresé a la universidad, mis compañeros también comenzaron a aislarme. Recordó lentamente aquella época. La familia Chen había usado su influencia para presionar a todos. Nadie quería acercarse a ella. Nadie quería hablarle. Incluso algunos profesores comenzaron a ignorarla. Llegó un punto en que prácticamente querían obligarla a abandonar la escuela. Y entonces, él apareció. La escena parecía revivir en sus ojos. Aquella vez, varios compañeros la estaban humillando, y cuando intentaron usar el nombre de la familia Chen para intimidarlo, Lin Chu simplemente se puso frente a ella. Sin retroceder, dijo que ellos no eran más que matones ricos buscando excusas para abusar de la gente, y también que algún día todo se arreglaría. Luego recordó algo más. Después de eso, le preguntó su nombre, y luego le preguntó si tenía novia, y antes de que siquiera respondiera, se levantó y anunció delante de todos que desde ese momento él era su novio. A partir de entonces, nadie volvió a intentar obligarla a casarse con otra persona. Se volvieron cercanos durante toda la universidad, estudiaron juntos, comían juntos, pasaban el tiempo juntos, y aunque en ese momento no tenían dinero, incluso comer comida callejera era divertido. Mirando hacia atrás, esos habían sido los días más felices de su vida, y precisamente por eso, las cosas más importantes de su vida siempre terminaban relacionadas con él. En aquel entonces, para su cumpleaños número 20, dijo que había preparado un regalo especial. Recordaba haberle pedido esperar con los ojos vendados, y cuando dijo que ya podía quitarse la venda, él terminó más avergonzado que ella, porque ella misma se había convertido en su regalo de cumpleaños. Chen-mo volvió al presente, y entonces señaló a Lin Chu. Así que la persona más cercana a mí, la única que realmente podría ayudarme como lo hizo el señor Wei, eres tú. Lin Chu comenzó a ponerse nervioso. Espera, ¿qué pasó con todos esos malentendidos? No hace mucho todavía pensabas que yo era una basura, y ahora me comparas con alguien como el señor Wei. Chen-mo no retrocedió. En lugar de eso, lo atacó con su reiki. Entonces explícame algo, le exigió. ¿Dónde estabas el día que conocí al señor Wei? Lin Chu tragó saliva. Chen-mo continuó. Lo investigué, y casualmente, tú no estabas en casa. Lin Chu improvisó. Salí con Xia Rui a comprar algunas cosas. Luego sacó el teléfono. Si quieres puedes preguntarle ahora mismo. Mientras tanto, le envió un mensaje en secreto. Cirugía estética de emergencia. Actúa ya. Chen-mo inmediatamente respondió. Perfecto, entonces la llamaré. No creo que Xia Rui pueda mentirme a la cara. Pero justo en ese instante, una voz apareció desde la ventana. Señorita Chen-mo, escuché que me estabas buscando. Ella giró, una figura con gafas oscuras estaba parada afuera. Era el supuesto señor Wei. Chen-mo abrió los ojos. Señor Wei. Luego giró hacia Lin Chu. Entonces, ¿de verdad no eras tú? Lin Chu habló con calma. Eso llevo intentando decir desde hace rato. En ese momento, el falso señor Wei se echó a correr como si quisiera escapar. Espere. Chen-mo salió corriendo detrás de él. No se vaya todavía. La figura comenzó a alejarse,
y mientras Chen Mo intentaba alcanzarlo, la voz del señor Wei volvió a escucharse. En realidad, Lin Chu estaba hablando desde dentro de la habitación usando un micrófono oculto. Escuché sobre varias cosas interesantes. Entre ellas, ¿qué me has estado buscando por toda la ciudad? ¿Por qué? Chen Mo lo miró fijamente. Quería saber quién eras, confesó. Además, ¿cómo entraste a mi residencia sin que nadie lo notara? La voz del señor Wei volvió a sonar. ¿De verdad crees que alguien de mi nivel tendría problemas para entrar a cualquier lugar de esta ciudad? Xia Rui estaba nerviosa, porque técnicamente, el señor Wei seguía siendo Lin Chu. Y si cometían un solo error, todo se derrumbaría. Chen Mo comenzó a pensarlo, con las habilidades que él había mostrado, con la cantidad de dinero que movía, y con los recursos que parecía tener. Realmente no parecía alguien que pudiera ser detenido por esta ciudad, así que volvió a preguntar, ¿entonces por qué viniste a verme? ¿Y por qué me ayudaste tantas veces? Obviamente te ayudé por una razón, respondió él. Lin Chu, oculto dentro de la habitación, suspiró. No podía dejar que descubriera su identidad todavía, así que necesitaba romper sus sospechas. Salió corriendo de la habitación. Oye, señaló al supuesto señor Wei, deja de decir tonterías. Antes de que Chen Mo reaccionara, se lanzó hacia la figura intentando quitarle la máscara. Déjame ver quién eres realmente, pero justo en ese momento, Chen Mo se interpuso, lo cual la hizo caer. Xia Rui, en su papel del señor Wei, la sujetó antes de que pudiera caerse. Señorita, cuidado. Lin Chu habló rápidamente usando el comunicador. Está bien, te diré la verdad. La razón por la que te ayudé todo este tiempo es porque me gustas. Xia Rui se sonrojó al instante. ¿Qué clase de estrategia es esta? Se preguntó. Incluso Chen Mo quedó paralizada, porque aquello sonaba como una confesión. Lin Chu suspiró internamente. Con algo así, ya no debería sospechar que él era el señor Wei, aunque sinceramente, se sentía un poco culpable por mentirle de esa manera. Entonces, volvió a hablar. Oye, señor Wei, señaló furiosamente a la figura. No tienes derecho a decir esas cosas sobre mi esposa. Chen Mo lo detuvo. Por favor no te enfades, murmuró. ¿Cómo se supone que no voy a preocuparme?, respondió Lin Chu, usando los recuerdos de un actor ganador del Oscar. Su expresión se volvió amarga. Ese hombre tiene dinero, poder y habilidades increíbles. Bajó la mirada, incluso ocultando quién es. Sigue siendo alguien extraordinario. Si terminaras enamorada de alguien así, creo que incluso podría entenderlo. Chen Mo negó con la cabeza. No te lo tomes tan en serio. Solo quería descubrir quién era realmente el señor Wei. Lin Chu siguió actuando, e incluso comenzó a llorar. ¿Entonces vas a dejarme?, preguntó. Chen Mo abrió ligeramente los ojos, y antes de que reaccionara, Lin Chu ya la había abrazado. Ella se quedó inmóvil unos segundos, pero después, simplemente suspiró. No tienes nada de qué preocuparte. Después de todo, tú eres el hombre con el que me casé. Lin Chu levantó ligeramente la mirada. Mientras tanto, Chen Mo continuó hablando. Te malinterpreté durante mucho tiempo, pero de ahora en adelante, seré yo quien te proteja. Lin Chu sonrió internamente. Chen Mo lo miró a los ojos. Eres una de las pocas personas en las que realmente puedo confiar. Así que necesito que trabajemos juntos. Tiempo después, ambos llegaron juntos al grupo de entretenimiento de la familia Chen y apenas entraron al edificio. Los murmullos comenzaron inmediatamente. La presidenta Chen realmente es hermosa, pero su esposo se ve demasiado ordinario. ¿Quién hubiera pensado que ella terminaría casándose con alguien así? Incluso algunas empleadas comenzaron a reír disimuladamente. Ellos fingieron no escuchar nada y simplemente entraron a la oficina. Una vez dentro, Chen Mo le entregó varios documentos a Lin Chu. Estos son los libros de cuentas que me entregó Roach después de que el señor Wei lo presionara. Quiero que les des un vistazo. Quiero saber si hay algo sospechoso. Lin Chu tomó los documentos, y mientras comenzaba a revisarlos, activó inmediatamente los recuerdos de un auditor profesional. Mientras tanto, Chen Mo se dejó caer sobre su silla. Ya revisé esos documentos muchas veces. Suspiró. Tengo el presentimiento de que algo está mal, pero no importa cuánto lo intente, no puedo encontrar exactamente qué, incluso después de traer a Chen Jing a la empresa. La situación financiera sigue empeorando. A este ritmo, la compañía quebrará en menos de un año. Lin Chu siguió revisando los documentos en silencio, pero por dentro, ya había encontrado múltiples irregularidades. La intuición de Chen Mo era correcta. Había varias personas desviando recursos y activos de la empresa de manera extremadamente cuidadosa, y quien manejaba casi todas esas cuentas era Roach. Lo más preocupante era que el trabajo estaba muy bien hecho. Cualquier persona normal jamás habría descubierto algo,
pero para alguien con recuerdos de expertos financieros y auditores. Las pequeñas inconsistencias eran demasiado evidentes. Sin embargo, Lin Chu no podía decirlo directamente todavía, así que cerró la carpeta. Chen Mo levantó la mirada. ¿Encontraste algo útil? Lin Chu negó tranquilamente, desafortunadamente no. Estas cuentas son demasiado complicadas. Chen Mo suspiró suavemente. No importa, solo quería escuchar otra opinión. Lin Chu sonrió. Si eso es todo, entonces tengo que irme, hay asuntos importantes de los que debo ocuparme. Tiempo después, en la azotea de un edificio, Ryoko sostenía a Roach de una sola pierna mientras lo mantenía colgando sobre el vacío. Roach estaba completamente aterrorizado. ¿Quiénes son ustedes? ¿Saben con quién se están metiendo? Su voz temblaba. Si alguien descubre lo que me están haciendo, sufrirán un destino peor que la muerte. Frente a él, Lin Chu, con su apariencia del señor Wei, observaba tranquilamente. Entonces responde mis preguntas, o te lanzaré desde aquí. Roach tragó saliva. Esto es un malentendido. Solo soy un simple trabajador. Lin Chu habló con calma. Responder mal significa algo que no te gustará. Ryoko, demuéstrale. Ryoko sonrió, con gusto, y soltó su pierna. Roach cayó directamente hacia el abismo, pero apenas unos segundos después, un lazo de energía espiritual salió disparado y atrapó su cuerpo antes del impacto, luego lo arrastró nuevamente hasta la azotea. Roach cayó temblando sobre el suelo. Eso fue aterrador. Respiraba desesperadamente. ¿Cómo pueden hacer esas cosas tan casualmente? Lin Chu caminó hacia él. Ahora hablemos en serio. ¿Quién plantó todos esos infiltrados dentro del grupo Chen? Roach se quedó en silencio unos segundos, pero después terminó suspirando. Supongo que ya sospechan de Chen Che, pero él solo es mi superior directo. La verdadera persona detrás de toda la operación es Jin Jing. Los ojos de Lin Chu se estrecharon. ¿Cómo lograron infiltrarse tan profundamente? ¿Y a quién más enviar una parte de ti? Roach respondió rápidamente. Supongo que has oído hablar de que Jin Jing trabajó en el grupo Chen antes de ser despedido. Se infiltró en el departamento de recursos humanos y desde ahí colocó personas suyas en distintas empresas de la familia Chen. Pero cada infiltrado trabaja de forma independiente. Solo recibimos órdenes específicas. Nadie conoce las identidades de los demás. Así que incluso yo desconozco cuántos quedan realmente dentro de la familia Chen. Lin Chu quedó pensativo, porque eso significaba algo mucho peor de lo que imaginaba. Si Jin Jing no hubiera sido expulsado a tiempo, probablemente toda la familia Chen ya habría sido vaciada desde dentro. Si las cosas hubieran continuado a ese ritmo, la familia Jing habría transferido tantos activos que la familia Chen estaría arruinada en un año. Y lo peor era que la familia ya estaba llena de luchas internas. Chen Che solo pensaba en aplastar a su propia hermana. Nadie confiaba realmente en nadie. En una situación así, Chen Mo no tendría ninguna oportunidad. Suspiró. Parecía que tendría que intervenir personalmente y arreglar todo este desastre. De regreso en casa, su novela finalmente había sido publicada en internet y ahora esperaba los comentarios de los lectores. Justo entonces, Xia Rui se acercó. La información que Ryoko me contó sobre los infiltrados es cierta. Lin Chu asintió. Sí, y no son solo unas pocas personas. La expresión de Xia Rui cambió inmediatamente. Entonces la señorita está en peligro. Tienes que ayudarla. Lin Chu respondió tranquilamente, haré todo lo posible. Pero la clave sigue siendo Jin Jing. Él es quien controla toda la red, y mientras siga libre, el problema continuará. No muy lejos de allí, Ryoko observaba a ambos en silencio, y mientras los veía hablar tan naturalmente, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño, porque tenía la sensación de que la relación entre ellos estaba mejorando demasiado rápido. Mientras tanto, Lin Chu seguía pensando, ya empecé a investigar a Jin Jing. Suspiró, pero es demasiado cuidadoso. Siempre tiene más de 10 guardaespaldas a su alrededor, y varios de ellos están en la etapa de formación de núcleo. Ryoko, ¿puedes superarlos? Lo intentaré, respondió ella mientras comía un trozo de sandía, pero no puedo garantizar que gane. Lin Chu guardó silencio unos segundos. Entonces no atacaremos directamente. Primero tenemos que encontrar su debilidad y hacerlo vulnerable. Justo en ese instante, algo pasó por su mente. No era Chen Mo su debilidad. Mientras tanto, en otra parte de la residencia, ella ya estaba dormida. Pero entonces, el sonido de la puerta abriéndose lentamente hizo que abriera apenas un poco los ojos, y vio una silueta entrando en la habitación. Era Lin Chu. ¿Qué hace aquí tan tarde? Lo observó acercarse lentamente, y su corazón comenzó a acelerarse, porque normalmente él dormía en otra habitación. Entonces, ¿por qué había venido esta noche? Chen Mo apretó ligeramente la sábana. Ya entiendo. Después de todo, seguían siendo una pareja. Eso hizo que se pusiera todavía más nerviosa.
¿Qué debería hacer? Dudó unos segundos. ¿Debería abrir los ojos y rechazarlo? Aunque habían salido juntos en el pasado, y aunque ahora comenzaba a confiar nuevamente en él, todavía no estaba preparada para algo así. Sintió que el corazón le latía cada vez más rápido, porque si realmente iba a pasar algo entre ellos, al menos esperaba que fuera un poco más romántico. Por lo menos podrían cenar primero, hablar un poco. Incluso comenzó a ponerse más nerviosa. ¿Y no se suponía que debería haber algo de ambiente antes? Pero para su sorpresa, Lin Chu simplemente tomó su teléfono, revisó algo rápidamente y envió un mensaje. Después volvió a guardarlo y se fue. Chen Mo permaneció inmóvil varios segundos, hasta que finalmente, se incorporó inmediatamente de la cama. Su rostro estaba completamente rojo. Eso era todo. Entró a mi habitación en mitad de la noche solo para usar el teléfono. Mientras más lo pensaba, más molesta se ponía. Si iba a irse así, entonces ¿para qué entró?, se preguntó. Al día siguiente, Xia Rui le acomodó la corbata a Lin Chu mientras lo observaba con preocupación. Sé que esto es mejor que contárselo directamente a la señorita, pero tengo la sensación de que las cosas no serán tan sencillas. A un lado, Ryoko estaba sentada comiendo sandía tranquilamente. No hay nada de qué preocuparse mientras yo esté aquí, incluso en el peor de los casos, esos 10 guardias que están en la etapa de alma naciente no pueden compararse conmigo. Lin Chu miró hacia Rui y sonrió. No te preocupes. Esta vez Jin Jing no se atreverá a hacer nada precipitado. Después de todo, sigo siendo el yerno de la familia Chen. Mientras hablaba, levantó su teléfono. Además, grabaré toda la conversación. Conociendo el carácter de mi suegro, Jin Jing no tendría forma de escapar si logro obtener pruebas de que ha infiltrado agentes enemigos. Si esa grabación sale a la luz, una guerra entre ambas familias será inevitable. Tiempo después, Jin Jing llegó al lugar. Mientras caminaba hacia la sala privada, no pudo evitar sentirse extrañado. Era la primera vez que Chen Mo tomaba la iniciativa para invitarlo a una reunión. Sin pensarlo demasiado, abrió la puerta, pero la persona que lo esperaba dentro no era Chen Mo, era Lin Chu. Con una copa en la mano, sonrió ligeramente. Hablando de ti, por fin nos volvemos a encontrar. La expresión de Jin Jing se oscureció al instante. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Chen Mo? Ella no está aquí, respondió Lin Chu con calma. Yo envié el mensaje. Quería tener una buena charla contigo. Jin Jing soltó una mueca de desdén. Deja de buscarme. No me interesa hablar contigo. La única persona que me importa es tu esposa. Lin Chu no respondió de inmediato. Sacó una grabadora. Entonces quizás puedas explicarme lo que hay aquí dentro. Acto seguido, reprodujo el audio que había obtenido gracias a Roach. Apenas escuchó las primeras palabras, el rostro de Jin Jing palideció. Ese traidor, Lin Chu lo observó fijamente. ¿Fue idea de tu padre? ¿Planeaban devorar por completo a la familia Chen? Para infiltrar tantos espías en distintas empresas del grupo de la familia Chen, debieron invertir años de preparación. No parece algo que se haya improvisado de la noche a la mañana. Jin Jing liberó de repente una enorme cantidad de energía espiritual. Te equivocas, dijo con frialdad. Mi padre no sabe nada de esto. Este plan comenzó hace 5 años. Todo lo que descubriste fue idea mía. En ese momento dejó de fingir. La presión que había estado ocultando se desató por completo. Durante años he suprimido mi verdadera aura, soportando innumerables dificultades para construir una base perfecta en la etapa de alma naciente. Lin Chu sintió como el aire a su alrededor se volvía pesado. La diferencia entre ellos era demasiado grande, ni siquiera podía acercarse. Solo podía confiar en Ryoko. Ella dio un salto al frente. Déjame esto a mí. Sin perder tiempo, lanzó un poderoso tajo, pero Jin Jing lo esquivó con tranquilidad. ¿También estás en la etapa de alma naciente?, preguntó. Antes de que pudiera responder, apareció frente a ella, la sujetó del cuello y la levantó del suelo con facilidad. Nada mal, pero sigues estando muy por debajo de mí. Después de todo, soy asquerosamente rico. Puedo gastar $5 millones al día en recursos de cultivo y piedras espirituales de alta calidad. ¿Cómo podrían los pobres y la basura como ustedes imaginar algo así? Ryoko forcejeó mientras intentaba soltarse. Déjame ir, pervertido. Una enorme cantidad de energía comenzó a concentrarse en la palma de Jin Jing. Qué lástima, dijo. Eres joven, pero estás demasiado ansiosa por morir. Justo cuando estaba a punto de atacar, una figura apareció detrás de él, Lin Chu. El golpe lo obligó a soltar a Ryoko. El que va a morir eres tú, comentó. Ryoko cayó al suelo mientras recuperaba el aliento. Por un momento pensó que realmente iba a morir. Sin embargo,
Lin Chu se colocó frente a ella y miró fijamente a Jin Jing. Si te atreves a hacerme daño, mi esposa no te lo perdonará. Las venas comenzaron a marcarse en la frente de Jin Jing. Eres un tonto, su expresión se volvió sombría. ¿De verdad crees que ella me importaba? Todo este tiempo solo estuve fingiendo. ¿Cómo podría una mujer compararse con mi objetivo final? La destrucción completa de la familia Chen. Mientras tanto, en la mansión de los Chen, Xia Rui corría a toda velocidad por los pasillos mientras se dirigía hacia una habitación. Apenas abrió la puerta, habló con urgencia. Señorita, debe ir al restaurante con Non de inmediato. Lin Chu está en peligro. Si esperamos más tiempo, Jin Jing podría matarlo. La expresión de Chen Mo cambió al instante. Sin perder un segundo, comenzó a cambiarse de ropa. Avisa a los 4 guardianes que se preparen para salir de inmediato. Entendido, respondió Xia Rui. Mientras tanto, en el restaurante Kowloon, la situación había llegado a un punto crítico. Jin Jing sujetaba a Lin Chu con una aterradora cantidad de energía espiritual que lo mantenía suspendido en el aire. Ryoko yacía inconsciente a un lado, Lin Chu apenas podía respirar. Jin Jing lo observó con odio. He planeado esto durante 5 años. Es decir, desde que Chen Mo se separó del resto de su familia, según mi plan original. Yo debía ser quien la ayudara cuando todos le dieron la espalda en la universidad. Yo debía convertirme en el legítimo yerno de la familia Chen. Le propinó un puñetazo directo en el abdomen. Si todo hubiera salido como debía, ahora mismo la familia Chen ya me pertenecería. Pero entonces apareciste tú. Te convertiste en el novio de Chen Mo y arruinaste todos mis planes. Incluso tuve que hacerme pasar por ti para sabotear su relación. Y después de tantos años, tuviste que volver. Levantó la mano, y una enorme cantidad de energía comenzó a concentrarse en su palma. Su voz se volvió fría. Me aseguraré de que nunca vuelvas a interponerte en mi camino. Lin Chu cerró los ojos. Pensó que aquello era el final. Sin embargo, justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. La proyección de su alma volvió a salir de su cuerpo. Cuando abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en el restaurante, había regresado a aquel extraño espacio blanco. Observó los alrededores confundido. ¿Por qué he vuelto aquí? Una figura apareció frente a él, era la mujer de cabello blanco. Al verlo, sonrió con suavidad. Cariño, lo siento mucho. Me di cuenta demasiado tarde. Cuando puse todos esos recuerdos y ese poder dentro de ti, terminé dañando tu constitución. Por eso no pudiste cultivar. Extendió la mano y acarició suavemente su rostro. ¿Todavía no recuerdas quién soy? Lin Chu la observó durante unos segundos. ¿La hechicera de cabello blanco? No. Estoy muerto. La mujer no pudo evitar sonreír. No soy una hechicera de cabello blanco. Mi nombre es Eva. No tienes que preocuparte. Como mi esposo, no morirás tan fácilmente, pero mientras no recuerdes quién soy, vagarás una y otra vez al borde de la vida y la muerte. Es tu castigo por haberme traicionado. Aunque ahora estás demasiado débil, no deberías salir todo el tiempo a salvarte. Sin embargo, esta vez te ayudaré. Si quieres recuperar tus recuerdos, debes revisar cuidadosamente las 10.000 almas. Familiarízate con esos recuerdos y eventualmente recordarás quién soy. Antes de desaparecer, lo abrazó por la espalda. También están los recuerdos de cuando estábamos juntos, los días en que practicábamos cultivo dual. La escena comenzó a desvanecerse. Mientras tanto, en el mundo real, el ataque de Jin Jing estaba a punto de alcanzar a Lin Chu, pero justo antes del impacto, una aterradora corriente de energía explotó desde el interior de su cuerpo. La fuerza liberada lo lanzó por los aires. Su cuerpo atravesó varias mesas antes de estrellarse contra una pared. Jin Jing abrió los ojos de par en par. ¿Qué es esta aura? ¿Sus meridianos no estaban destruidos? ¿Cómo es posible? En ese momento, la puerta de la sala privada se abrió de golpe. Lin Chu, Chen Mo entró apresuradamente. Al ver la escena, su expresión cambió por completo. ¿Qué le estás haciendo a mi esposo? Jin Jing apretó los dientes. Sabía que ya no podía quedarse allí. Sin perder tiempo, sacó un talismán de escape. La energía espiritual se activó y, al instante siguiente, desapareció del lugar. Chen Mo ni siquiera intentó perseguirlo. Corrió directamente hacia Lin Chu. Lo sostuvo entre sus brazos mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Por favor, despierta. Su voz temblaba. Poco a poco, Lin Chu abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Chen Mo, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Gracias a Dios, estás aquí, murmuró. Sin embargo, en el siguiente instante, notó algo extraño. En la palma de su mano volvió a sentir una energía que creía perdida. Su poder espiritual había regresado, y no entendía cómo había ocurrido. Cuando volvió a abrir los ojos, ya se encontraba en el hospital. ¿Cuánto tiempo estuve dormido?, se preguntó.
giró la cabeza y encontró a Chen Mo descansando junto a su cama. Al parecer, había permanecido allí todo el tiempo desde que lo llevó al hospital. Una sensación cálida recorrió su pecho. Entonces recordó lo ocurrido antes de perder el conocimiento. El regreso de su poder espiritual rápidamente concentró la energía en la palma de su mano. Un instante después, una sonrisa apareció en su rostro. No había sido un sueño. Después de entrar en contacto con Eva, su poder espiritual había sido restaurado por completo. Chen Mo abrió los ojos apenas notó movimiento en la cama. Esposo. Su voz estaba llena de alegría. Por fin despertaste. Lin Chu se quedó sorprendido. No era la primera vez que ella lo llamaba así, pero sí una de las pocas. Normalmente siempre se dirigía a él por su nombre. Se rascó la cabeza con cierta vergüenza. Lo siento por volver a causarte problemas. Solo quería que Jin Jin confesara algunas cosas. Nunca pensé que acabaría atacándome. El rostro de Chen Mo se sonrojó ligeramente. No necesitas explicarlo, Xia Rui ya me contó todo. Antes de que Lin Chu pudiera responder, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. El gesto lo tomó completamente por sorpresa. Al mismo tiempo, sintió una corriente cálida recorrer su cuerpo. Su energía espiritual aumentó de golpe. Chen Mo se apartó lentamente. Te pusiste en peligro por mí y por mi familia, así que quería darte las gracias. Se puso de pie. Ahora que veo que estás bien, puedo estar tranquila. La calidez de su expresión desapareció rápidamente. Este asunto aún no ha terminado. No dejaré que Jin Jing escape después de atreverse a hacerle algo a mi esposo. Lin Chu asintió. Ten cuidado. El verdadero Jin Jing es mucho más peligroso de lo que parece. Chen Mo hizo un leve gesto con la cabeza antes de salir de la habitación. Poco después, la puerta volvió a abrirse. Ryoko entró vestida con un uniforme de enfermera. Mientras tanto, Lin Chu seguía pensando en lo que acababa de ocurrir. Justo después del beso de Chen Mo, su energía espiritual había aumentado de manera evidente. Tan concentrado estaba en sus pensamientos que ni siquiera notó que Ryoko había cerrado la puerta con seguro y corrió las cortinas. Un momento después, levantó las cejas. Enfermera, ¿por qué cerraste las cortinas? Ryoko se dio la vuelta con una sonrisa traviesa. Obviamente para ponerte una inyección. Lin Chu la observó con desconfianza. ¿Qué haces aquí? Si intentas atacarme mientras estoy herido, me veré obligado a usar el silbido. Ryoko esbozó una sonrisa. ¿De qué tienes miedo? Estoy aquí para ayudarte a sanar con mi energía espiritual. Lin Chu la miró fijamente. ¿Desde cuándo eres tan amable? Tengo la sensación de que solo estás aprovechando la oportunidad para sacar ventaja. Por primera vez, Ryoko pareció algo avergonzada. Solo te estoy devolviendo el favor por haberme salvado la vida. Pero si no quieres mi ayuda, entonces me iré. Lin Chu desvió la mirada. No te vayas todavía. Aún necesito tu ayuda. Intentó bromear para aliviar la tensión. Además, hace un poco de frío aquí. Ryoko introdujo energía espiritual en su pecho. Concéntrate. No vine a charlar. Una corriente cálida recorrió todo su cuerpo. La sensación era extrañamente reconfortante. Era como si cada rincón de su cuerpo estuviera siendo restaurado poco a poco. Así que esto es lo que se siente cuando alguien te cura con energía espiritual, pensó. Ryoko lo observó con curiosidad. Qué extraño. Frunció ligeramente el ceño. Tu cuerpo está absorbiendo mi energía espiritual a una velocidad anormal. Un leve rubor apareció en su rostro. Parece que prácticamente la estás devorando. Lin Chu recordó inmediatamente a Eva. La hechicera de cabello blanco hizo algo parecido. Con solo unas cuantas palmadas restauró mi poder espiritual. Ya veo. Ryoko asintió como si finalmente hubiera entendido algo. Entonces tu constitución se ha recuperado. Tomó su mano y comenzó a guiar el flujo de energía. Usa tu dantian para devolver la energía que acabas de absorber. Lin Chu asintió. Entendido. Siguiendo sus instrucciones, comenzó a hacer circular la energía espiritual por su cuerpo. Los ojos de Ryoko se iluminaron. No es de extrañar que tu constitución sea tan especial. Se dice que puede fortalecer enormemente a quienes cultivan contigo. Cuando la energía circula entre ambas partes, las impurezas son eliminadas y la calidad del poder espiritual mejora considerablemente. Sintiendo los cambios en su propio cuerpo, no pudo evitar emocionarse. A este ritmo, incluso podría alcanzar el pico de la etapa de alma naciente. Sin embargo, unos minutos después, volvió a fruncir el ceño. Había un problema. La transferencia de energía seguía siendo demasiado lenta. Necesitaba aumentar la eficiencia del proceso. Quítate la ropa, le ordenó. Quiero que me transfieras tu poder espiritual usando métodos más rápidos. Él la miró con sorpresa. ¿Qué? Desvió la mirada. No podemos ir más allá. Después de todo, ya sabes que estoy casado.
Ryoko puso los ojos en blanco. ¿Qué tiene que ver el matrimonio con esto? No estoy haciendo nada raro. Solo intento encontrar una forma más eficiente de transferir energía espiritual. Solo nos vamos a abrazar. Linchu suspiró. Aún así, eso suena bastante sospechoso. Entonces, ¿conoces un método más rápido? Preguntó ella sin rodeos. Aprovechó para presionarlo. No olvides que Jin Jing podría regresar en cualquier momento. Para cuando eso ocurra, necesitamos ser más fuertes. Si puedo alcanzar el pico de la etapa de alma naciente, tendremos muchas más posibilidades de enfrentarlo. Linchu negó con la cabeza. Aún así, no me convence, olvídalo. Ryoko resopló. Los hombres realmente son un dolor de cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, utilizó su energía espiritual para desgarrar su ropa. Al siguiente instante, se elevó junto a él. Ambos comenzaron a hacer circular energía a través de sus meridianos mientras Ryoko guiaba cuidadosamente el flujo. Concéntrate, dijo ella. Solo transmite la energía y deja de distraerte. Linchu intentó seguir sus instrucciones. ¿Cómo quieres que no me mueva en una situación como esta? Soy un hombre. Aunque el proceso era mucho más intenso de lo que esperaba, el intercambio de energía continuó durante bastante tiempo. Finalmente, Ryoko dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer sobre la cama. Ya es suficiente por hoy. Su rostro mostraba señales de deseo. Casi me siento abrumada por el placer, comentó. No me molestes por un rato. Necesito descansar. Linchu también estaba exhausto. Por alguna razón las palabras que ella había soltado le resultaban malinterpretables. Habían pasado casi 2 horas cultivando sin interrupción. Sin embargo, al revisar su cuerpo, descubrió que su nivel de cultivo apenas había cambiado. Mi constitución es un problema, pensó. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, una voz resonó desde la puerta. Hermano, eres verdaderamente extraordinario. Sima Cha acababa de entrar en la habitación y lo observó con admiración antes de hablar. En toda mi vida, jamás he admirado a nadie tanto como a ti. Te reconozco como mi mentor. Linchu tomó una manta y cubrió a Ryoko antes de girarse hacia la puerta. Sima Cha lo observó con admiración. ¿Podrías enseñarme el secreto de tu éxito? Conquistaste a tu sirvienta, e incluso a una enfermera tan atractiva. Es la fantasía de cualquier hombre. Linchu decidió ignorar el comentario. ¿Para qué viniste?, preguntó. Sima Cha pareció sorprendido. ¿Lo has olvidado? Han pasado 3 días desde entonces. Vine a cobrarte el $1.000.000 de la cuota, y también es hora de que vayamos a la Sociedad de los Prodigios. Tiempo después, ambos llegaron a una de las sucursales de la organización. Mientras caminaban por el interior del edificio, Sima Cha comenzó a explicarle las reglas básicas. Como su nombre indica, la Sociedad de los Prodigios reúne a personas extraordinarias de todo el mundo. Luego le entregó una placa de identificación. Todos los miembros utilizan nombres clave. En la placa solo había un carácter, escoria. Linchu levantó las cejas. Entiendo, pero porque mi nombre clave es escoria, Sima Cha respondió a su pregunta. Le expliqué a la presidenta qué clase de persona eras, y después de escuchar mi descripción, ella concluyó que tú eras la mayor escoria del mundo. Linchu se quedó inmóvil. ¿Quién podría llegar a semejante conclusión? Justo entonces, una voz femenina resonó detrás de él. Yo. Ambos se giraron al mismo tiempo. Una joven de apariencia deslumbrante caminaba hacia ellos. La mujer observó a Linchu de arriba abajo antes de sonreír ligeramente. Y sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Tienes algo que decir al respecto? Sima Cha se apresuró a presentarla. Linchu, permíteme presentarte. Señaló a la recién llegada. Ella es la presidenta de la Sociedad de los Prodigios. Su nombre clave es Extraño Amor. Es descendiente de una familia noble europea, recibió una educación de la más alta calidad y valora mucho la moralidad y la etiqueta, así que te agradecería que no te enfades por el apodo. Después de todo, esperamos aprovechar tu experiencia. Tal vez incluso te tendremos seduciendo chicas en el futuro. Linchu dirigió su mirada hacia la presidenta. ¿Por qué te haces llamar Extraño Amor? ¿Acaso tienes un profundo afecto por todo el mundo? La presidenta se sonrojó de inmediato. Insolente, todo el amor de mi corazón pertenece únicamente a mi diosa. Linchu miró a Sima Cha con curiosidad. ¿Y quién es exactamente esa diosa?, preguntó. Sima Cha señaló el enorme cuadro que colgaba al fondo de la sala. La legendaria diosa de la creación. La fe de la familia de la presidenta gira en torno a ella desde hace generaciones. De hecho, esa es la razón por la que existe la Sociedad de los Prodigios. Antes de que pudiera continuar, Extraño Amor lo interrumpió. Es suficiente, miró a Linchu. Si deseas unirte,
Arrodíllate ante la diosa y realiza el juramento. Después te enseñaré métodos para fortalecer tu poder espiritual. Lin Chu siguió a ambos hasta quedar frente al retrato. Sin embargo, cuando vio el rostro de la supuesta diosa, se quedó inmóvil, porque la mujer del cuadro era Eva, que Demo, murmuró, ahora entendía menos que antes. Extraño amor frunció el ceño. ¿Qué estás esperando? Arrodíllate, Lin Chu señaló el retrato. ¿Puedo saltarme esa parte si te digo que esta mujer es mi verdadero amor de una vida pasada? La expresión de extraño amor se congeló. Silencio, lo reprendió con firmeza. No puedes insultar a la diosa. Lin Chu se encogió de hombros. Ella misma me dijo que habíamos sido amantes en una vida anterior. La presión espiritual de extraño amor explotó de inmediato. Mentiroso. Sus ojos estaban llenos de ira. No permitiré que insultes a mi diosa. Lin Chu suspiró. Primero me llamaste escoria cuando claramente no lo soy. Y ahora me llamas mentiroso cuando estoy diciendo la verdad. Sima Cha se interpuso entre ambos. Presidenta, por favor, cálmese. Es un malentendido. Extraño amor apenas lo escuchó. Su mirada permanecía fija sobre Lin Chu. Si vuelves a faltarle el respeto a la diosa, te mataré aquí mismo. Lo agarró de la ropa y lo levantó ligeramente. No entiendes nada. La diosa me dio una misión. Comenzó a contar su historia. Hace 2 años, mi familia arregló un matrimonio para mí con un hombre que jamás había visto. Cuando nos conocimos por primera vez antes de la boda, empezó a hacer exigencias absurdas, y aunque no quería acceder, por la presión, terminé soportándolo. Las cosas estaban a punto de llegar a un punto sin retorno, y entonces ocurrió. De repente, la ventana explotó en pedazos. Una mujer irrumpió en la habitación. El hombre se puso furioso al verla. ¿Quién crees que eres? ¿Cómo te atreves a entrar en mi casa?, preguntó. Sin embargo, la recién llegada ni siquiera le prestó atención. Sus ojos se posaron únicamente sobre ella. Este hombre ya no tiene autoridad sobre ti, y este matrimonio nunca ocurrirá. El hombre intentó atacarla, pero antes de siquiera acercarse, fue reducido a polvo. Ella se quedó completamente paralizada. Nunca había visto un poder semejante. ¿Quién eres?, preguntó con incredulidad. La mujer sonrió levemente. Solo llámame la diosa de la creación. Tu misión es buscar a aquellos calificados espiritualmente para ser mis discípulos. Una enorme cantidad de energía inundó su cuerpo. A partir de hoy, serás la presidenta de la Sociedad de los Prodigios, comentó. Todos los que amen a la diosa serán tus amigos, y los que la ofendan serán tus enemigos. Al terminar la historia, miró a Lin Chu fijamente. Ahora lo entiendes. No hay forma de que te permita unirte a nuestra organización mientras sigas insultando a la diosa. Y no solo eso, también te estás convirtiendo en nuestro enemigo. Lin Chu soltó un suspiro. El problema es que no la estoy insultando, estoy diciendo la verdad. Si puedo probarlo, ¿te disculparás? La presidenta levantó una ceja. Olvídalo. Si puedes probarlo, haré lo que quieras. Bien, asintió Lin Chu. Luego se giró hacia Sima Cha. Recuerdo que tienes una técnica para extraer recuerdos y mostrarlos a otras personas. Antes recreaste la escena de Mi y Xia Rui en el hotel. Si te pidiera que la usaras de nuevo para extraer un recuerdo específico en mi mente, ¿podrías hacerlo? Sí, es posible, respondió Sima Cha, pero hay una condición. Debes cooperar completamente durante el proceso. No puedes resistirte ni ocultar nada. Lin Chu asintió sin vacilar. No hay problema. Entonces empecemos. Proyecta los recuerdos de mi noche de bodas. La energía espiritual comenzó a reunirse alrededor de ambos. Poco a poco, una imagen apareció en el aire. Extraño amor observó atentamente. Al principio parecía escéptica, pero conforme avanzaban las imágenes, su expresión empezó a cambiar. Sus ojos se abrieron de par en par. Es realmente ella. Su mente era un caos. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Por qué la diosa te llama amante e incluso te pide tener sexo con ella? Lin Chu aprovechó la oportunidad para apartarla suavemente. ¿Y bien? ¿Ahora me crees? Volviendo a nuestro acuerdo, hay algo que me gustaría que hicieras. La pegó contra la pared mientras acariciaba su rostro. Me llamaste escoria hace un momento. Si he hecho algo que sugiera eso, lo siento. La presidenta reaccionó de inmediato. Esto es imposible. Lo apartó, sonrojada. Debe haber alguna explicación. Alguien debió usar una técnica de transformación para hacerse pasar por la diosa. Lin Chu soltó una carcajada. ¿Todavía sigues con eso? Aún tengo recuerdos de ella y yo desnudo. Estaba preparándome para el doble cultivo esa noche. ¿Te gustaría verlo? Esos recuerdos contienen el aura espiritual de tu diosa. No es algo que pueda falsificarse tan fácilmente. Extraño amor desvió la mirada. No me mires así, murmuró. ¿La diosa es realmente la mujer de tus recuerdos? Por primera vez, comenzó a aceptar la realidad. Lin Chu aprovechó el momento.
entonces, queda claro que no voy a arrodillarme ante mi ex amante, podemos pasar a la ceremonia de iniciación. Extraño amor no discutió, todavía estaba intentando procesar todo lo ocurrido. La ceremonia de iniciación queda suspendida por hoy. Eres un caso demasiado especial. Necesito pensar cuidadosamente cuál será tu posición dentro de la organización, pero todavía queda un asunto pendiente. Su expresión cambió de repente. Miró a Lin Chu con intensidad. Como eres el amante de la diosa, entonces no puedo permitir que tengas alguna relación con otras mujeres. Lin Chu parpadeó, sorprendido. ¿Qué clase de lógica es esa? La lógica correcta, respondió ella sin la menor duda. En el futuro, solo la diosa y los fieles como yo pueden tocarte. Mataré a cualquier otra mujer que lo haga. Si no puedes aguantar más, abrázame ahora. Lin Chu giró la cabeza hacia Sima Cha. ¿Todavía estoy a tiempo de retirar mi solicitud?, preguntó. Sima Cha permaneció en silencio, ni siquiera sabía cómo expresar su admiración por él en palabras. En toda su vida, jamás había visto a la presidenta mostrar tanto interés por un hombre. Extraño amor miró a Lin Chu con una sonrisa coqueta. ¿Cómo vas a retirar tu solicitud si ni siquiera te has unido todavía? Solo dame algo de tiempo, necesito pensar cómo manejar tu situación. Mientras tanto, en la mansión de la familia Chen, una acalorada reunión estaba teniendo lugar. Chen Che empezó a hablar. Padre, he obtenido pruebas de que Chen Mo colaboró con la familia Jing. Alguien así no está calificada para seguir dirigiendo el grupo de entretenimiento. Quizás sería mejor que se limitara a ser ama de casa. Chen Mo lo miró como si acabara de decir la mayor tontería del mundo. ¿De verdad te dejaste engañar por algo tan obvio? La familia Jing es el mayor enemigo de nuestra familia. Toda esa supuesta evidencia debe haber sido preparada por ellos para incriminarme. Quieren que la familia Chen comience a luchar desde dentro. Chen Che frunció el ceño. ¿Y qué pruebas tienes para respaldar esa acusación? Chen Mo sacó una grabadora. Aquí está la confesión de Jin Jing. Él mismo admitió haber infiltrado espías en la familia Chen durante los últimos 5 años. Si no investigamos todos los departamentos administrativos y gerenciales, la familia podría enfrentar problemas muy graves en el futuro. Chen Che negó con la cabeza. Eso es imposible. ¿De verdad crees que Jin Jing pudo planear algo así durante tanto tiempo? Además, cualquiera podría falsificar una grabación. Chen Mo lo miró fríamente. Lin Chu arriesgó la vida para conseguir esta prueba. Ahora mismo sigue hospitalizado por culpa de ello. Al escuchar aquello, Chen Che se puso algo nervioso. Él solo es un inútil. Quizás fue engañado y terminaste creyendo una mentira. Antes de que pudiera continuar, una voz autoritaria resonó en la sala. Basta. El patriarca miró a Chen Mo. Has hecho un buen trabajo, comentó. Investigaré personalmente este asunto. Chen Mo asintió. Entonces una leve presión espiritual escapó de su cuerpo. Ahora, si me disculpan, voy a visitar a mi esposo al hospital y espero que nadie vuelva a llamarlo inútil, porque no pienso dejar pasar algo así otra vez. Tras decir eso, abandonó la habitación. Tiempo después, en el hospital, Ryoko se encontraba en la habitación de Lin Chu. Apenas él entró, una sonrisa apareció en su rostro. Por fin volviste. Ya puedo notar los efectos que obtuve ayer en mi energía espiritual. ¿Podemos continuar?, preguntó de forma coqueta. Lin Chu se llevó una mano a la cadera. Espera. ¿Quieres secar toda mi energía vital? Ryoko puso los ojos en blanco. ¿De qué tienes miedo? Con tu constitución especial, unas cuantas sesiones más por las noches no deberían ser ningún problema. Solo digo que el poder espiritual sería transferido de ida y vuelta 7 u 8 veces. ¿Qué piensas? Lin Chu retrocedió un paso. ¿Hablas en serio? Venir aquí varias veces por la noche causaría malentendidos. Justo cuando intentaba encontrar una forma de solucionar el problema, la puerta se abrió de golpe. Lin Chu, Xia Rui acababa de entrar. Sin embargo, al ver a ambos tan cerca, su mirada cambió. ¿Qué están haciendo ustedes dos?, preguntó. Ryoko respondió sin mayor preocupación. Nos estamos quitando la ropa y abrazándonos fuerte. ¿Quieres unirte? Al escuchar eso, Xia Rui recordó cierto incidente ocurrido tiempo atrás. Su rostro se puso rojo al instante, y sin pensarlo demasiado, le dio una bofetada a Lin Chu. Me prometiste que nadie sabría lo que pasó en aquella habitación. ¿Qué? Lin Chu se quedó completamente confundido. Yo no dije nada. Ryoko se interpuso entre ambos. Oye, miró hacia Rui con curiosidad. Solo estaba hablando de entrenamiento. ¿Por qué lo golpeaste? Luego rodeó a Lin Chu con los brazos de manera protectora. Con su ayuda mi energía espiritual mejora mucho más rápido, así que ahora está bajo mi protección. No dejaré que nadie le haga daño. Pero parece que he descubierto algún tipo de secreto.
¿Qué estaba pasando entre ustedes dos? ¿Qué es eso de un hotel? Justo cuando todo se estaba saliendo de control, Chenmo entró a la habitación. ¿Qué es lo que escuché sobre un hotel? Cruzó los brazos. Bueno, estoy esperando una explicación. Me gustaría saber más sobre lo que han estado ocultando. Todos tuvieron reacciones diferentes al escuchar la pregunta. Ella los presionó. ¿Qué ocurrió exactamente y por qué parece que no quieres contármelo? Lin Chu se rascó la cabeza con incomodidad. En realidad no es nada importante. Es solo un asunto personal relacionado con la familia de Xia Rui, y como se trata de algo privado, no sería apropiado que yo hablara de ello. Chenmo entrecerró los ojos. ¿Qué asunto personal? Dirigió su mirada hacia Xia Rui. Siempre me cuentas todo. ¿Por qué esta vez es diferente? Xia Rui evitó mirarla directamente. Lo siento, señorita, pero no puedo hablar de ello. Chenmo la observó durante unos segundos antes de suspirar. Está bien. Luego cruzó los brazos. Pero necesito hablar a solas con Lin Chu. Tanto Xia Rui como Ryoko entendieron la indirecta. Antes de salir de la habitación, Ryoko se giró hacia Lin Chu. Aprovechando que Chenmo le daba la espalda, comenzó a mover los labios silenciosamente. Lin Chu la observó por reflejo. Gracias a sus habilidades, pudo leer perfectamente lo que estaba diciendo. Cuando termines, seguimos practicando. Él casi se atragantó. Por suerte, Chenmo no lo notó. Cuando finalmente quedaron solos, ella le contó lo que había sucedido. Ya hablé con mi familia, comentó. Todos están agradecidos por lo que hiciste, arriesgaste tu vida para conseguir esa información. Y les dejé claro que nadie volverá a hablar mal de ti, por eso espero que sigas ayudándonos, únete a nosotros en la lucha contra la familia Jing. Intentó tomar su mano, sin embargo, Lin Chu la evitó. No, me niego. La sonrisa de Chenmo desapareció. ¿Por qué? Lin Chu giró la cabeza hacia la ventana. Porque tengo miedo de morir. Solo quería descubrir que estaba planeando Jin Jing. Nunca imaginé que eso terminaría con él intentando matarme. Se sentó en la cama. La lucha entre dos familias tan poderosas es demasiado peligrosa para alguien como yo. Chenmo asintió, luego sacó una tarjeta bancaria. Sé cómo te sientes, y puedo compensarte. Aquí están 50 millones, son ganancias del grupo de entretenimiento. La contraseña es nuestras fechas de cumpleaños. Es todo lo que tengo. Lin Chu soltó una carcajada corta mientras tomaba la tarjeta. ¿De verdad crees que soy el tipo de persona que haría cualquier cosa por dinero?, preguntó. Sin embargo, por dentro estaba librando una batalla diferente. 50 millones. Esa cantidad era demasiado absurda para ignorarla. Chenmo interpretó su silencio de otra manera. Su expresión se volvió triste. Entonces dime, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? Lin Chu se levantó de la cama. La expresión de su rostro era más seria que nunca. Deja de confundirme. ¿Crees que soy una escoria o el señor Wei? Desde que entré a la familia Chen, nadie aparte de Xia Rui me trató con respeto. Y ahora que finalmente me necesitas, intentas convencerme con dinero. ¿Crees que soy algún tipo de recadero? Los ojos de Chenmo se abrieron por la sorpresa. Por supuesto que no. Dio un paso adelante. Estamos casados. Siempre te he considerado mi esposo. Lin Chu soltó una risa amarga. ¿De verdad? Sin previo aviso, golpeó la pared junto a ella. Chenmo se sobresaltó. Entonces dime. La miró fijamente. ¿Por qué crees que me cuesta aceptar tus palabras? Alguien como yo que hace todas las tareas domésticas. Alguien como yo que ni siquiera duerme en la misma habitación que tú. Alguien como yo que es golpeado por tu poder espiritual. Es patético. ¿Cómo puede alguien así ser llamado esposo? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Chenmo. Eso fue porque te malinterpreté. Su voz temblaba. Ahora entiendo lo molesto que debes sentirte, y me disculparé. Encontraré la manera de compensarte, hasta que estés satisfecho para perdonarme. Tras decir eso, se dio la vuelta y salió de la habitación. Lin Chu permaneció en silencio mientras observaba cómo se alejaba. Al día siguiente, Chenmo llegó al grupo de entretenimiento. Ella se encontraba revisando varios asuntos junto a Chen Jing. Después de terminar la reunión, Chen Jing se dispuso a irse. Si no hay nada más, me retiraré. Se levantó de su asiento. Todavía tengo que grabar un nuevo comercial esta tarde. Espera. Chenmo se puso de pie y caminó hacia ella. Quiero preguntarte algo personal. ¿Qué harías para obtener el perdón si tú y tu novio tuvieron un malentendido, después del cual lo trataste duramente? Cuando al final resultó ser inocente, Chen Jing sonrió de inmediato. Lo primero sería demostrar sinceridad con el cuerpo. Chenmo desvió la mirada. Eso podría funcionar, pero quiero saber si no hay otros métodos. Quiero que entienda lo arrepentida que estoy. Chen Jing asintió. Entonces necesito hacerte otra pregunta. En su relación,
¿Cómo suele funcionar la dinámica entre ustedes con respecto a la estructura de poder? ¿Alguna vez lo hiciste sentir inferior? Chen Mo bajó la mirada con algo de culpa. Sí, lo convertí en sirviente para humillarlo. Si lo pienso ahora, realmente fui demasiado lejos. Chen Jing se quedó pensativa durante unos segundos. Entonces sonrió. Perfecto, ¿conoces los juegos de roles? Necesitas dejar de actuar como la heredera de la familia Chen, y debes mostrarle que estás intentando comprender cómo se sintió. Al caer la noche, Lin Chu regresó a casa. Sin embargo, apenas entró, sintió que algo era diferente. Después de un largo día, solo quería descansar. Pero cuando se acercó a la cama, descubrió que alguien ya estaba allí. Al ver la figura, pensó inmediatamente en Xia Rui. Xia Rui, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó. Sin embargo, la persona que levantó la cabeza no era Xia Rui, era Chen Mo. Querido, su voz era mucho más suave de lo habitual. Por fin llegaste. Lin Chu se quedó inmóvil. Incluso la energía espiritual dentro de su cuerpo pareció agitarse por la sorpresa. Chen Mo, ella bajó de la cama y caminó hacia él. Esta noche te pertenezco solo a ti, soy tu dulce Momo. Lin Chu parpadeó varias veces. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué llevas la ropa de Xia Rui? Chen Mo negó con la cabeza. No soy Xia Rui, esta noche solo soy tu dulce Momo. Lin Chu se quedó aún más confundido. Definitivamente algo raro está ocurriendo. Me asusta verte actuar tan dulce de la nada, comentó. Chen Mo siguió con su rol. Ya te lo dije, soy tu preciada Momo. Olvida el nombre de Chen Mo. Pero ese no es tu nombre, respondió Lin Chu. Por primera vez, la expresión de Chen Mo se volvió seria. ¿Por qué no cooperas un poco? Estoy haciendo esto por ti. Lin Chu la observó con sorpresa. ¿Por mí? Chen Mo le devolvió la pregunta. ¿Crees que me vestiría así porque me apetece? Me dijiste que nunca te traté como a un esposo. Bajó la mirada. Te obligué a hacer cosas que no debería haberte pedido. Por eso estoy intentando compensarte al usar este traje de criada. Te prometí que me disculparía a mi manera. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. He intentado dejar de lado mi orgullo y olvidar muchas cosas para hacerte feliz, pero tú no has cooperado ni un poco. Lin Chu finalmente comprendió lo que estaba ocurriendo, y una sonrisa apareció en su rostro mientras se sentaba en la cama. Ya veo. Luego la miró con calma. Entonces, Momo, ¿podrías ayudarme a relajarme un poco? Últimamente he estado bastante estresado. Los ojos de Chen Mo se iluminaron de inmediato. Por supuesto, al verla tan animada, él no pudo evitar quedarse observándola. Por primera vez en mucho tiempo, ella parecía actuar sin máscaras ni formalidades. Y en ese momento, le pareció especialmente hermosa. Detuvo el masaje, se giró y la puso sobre la cama, para luego utilizar la memoria del dedo de oro y comenzar con la faena, mientras le decía que tenía una nueva tarea para ella. Al día siguiente, él se encontraba frente a su computadora, incluso después de haber hackeado el teléfono de Jin Jing. Seguía sin encontrar pruebas de contacto con los espías infiltrados. Qué extraño, frunció el ceño. Si realmente controla a toda esa gente, ¿cómo se comunica con ellos? Justo entonces, Ryoko apareció, apoyó un brazo sobre sus hombros y sonrió. ¿Te importaría si comenzamos a practicar ahora mismo? Siento que estoy a punto de alcanzar el pico de la etapa de alma naciente. Lin Chu apartó suavemente su brazo. No te apresures, de hecho, necesito que me ayudes con algo. Ryoko inclinó la cabeza. ¿Y qué sería? Eres la jefa de una organización enorme. Lin Chu giró la silla para mirarla. Debes tener gente en Tokio a tu disposición. Quiero que contactes a algunos de ellos y los traigas a esta ciudad. Ella sonrió inmediatamente. No hay problema. Luego añadió con un tono juguetón, siempre y cuando sigas colaborando conmigo en mi cultivo. Lin Chu asintió. Trato hecho. Cada vez que traigas a alguien, tendremos un día de práctica. En ese momento, la puerta se abrió. Xia Rui entró apresuradamente. Lin Chu, ¿ya viste las noticias? Tu nuevo libro se convirtió en lo más buscado de Internet. Todo el mundo está intentando descubrir quién es el señor Wei. Lin Chu observó la noticia durante unos segundos, y entonces una sonrisa apareció en su rostro. Perfecto, si el nombre del señor Wei está llamando la atención de todos los medios, entonces daré una conferencia de prensa y me acercaré a ellos. Jin Chao llegó poco después. Apenas entró en la habitación, miró a Lin Chu con curiosidad. Señor Wei, ¿me buscaba? Lin Chu asintió. Necesito que hagas algo por mí. Señaló un maletín sobre el escritorio. Toma ese dinero y prepara un negocio fuera de la ciudad. Luego le entregó un libro. Quiero que sigas exactamente los métodos descritos aquí. No improvises, no te desvíes y haz tus propias afirmaciones. Utilizó la memoria de un maestro de negocios. Incluso si no entiendes algo, sígueme la corriente. Continuó. A partir de hoy,
La operación Exterminar a Jin comienza oficialmente, dentro de 3 meses, usando la identidad del Sr. Wei. La familia Jin desaparecerá de la ciudad Dragón. Tiempo después, Xia Rui acababa de llegar a una reunión. Quien la esperaba era su hermano Xia Zhao. ¿Qué quieres esta vez? Su tono era frío. Xia Zhao sonrió con nerviosismo. Hermana, estoy en problemas. Xia Rui soltó una risa amarga. Hace poco te di 200.000. ¿Qué pasó ahora? La expresión de Xia Zhao se volvió incómoda. Esta vez es diferente, mi deuda ya supera los 2 millones. Los ojos de Xia Rui se abrieron de golpe, sin poder contenerse, lo agarró por la camisa. ¿Volviste a apostar? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. ¿Cuántas veces te he dicho que te mantengas alejado de eso? ¿Por qué nunca me escuchas? Xia Zhao habló con voz tranquila. Ya es demasiado tarde para hablar de eso. Pero esta vez tengo una oportunidad para resolverlo, mi acreedor está dispuesto a perdonarme la deuda, solo necesita que le hagas un pequeño favor. La expresión de Xia Rui se volvió fría. ¿Quién es? Justo en ese momento, una voz resonó desde la entrada de la habitación. Yo, era Jin Jing. Al verlo, el rostro de Xia Rui se oscureció de inmediato. No tengo nada que hablar contigo. Jin Jing sonrió tranquilamente. Eso depende de ti, si no te importa la vida de tu hermano, puedes marcharte ahora mismo, e incluso puedes despedirte de él antes de irte. Xia Rui se quedó en silencio y luego tomó asiento. Jin Jing comenzó a hablar. Me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. La última vez que me enfrenté a Lin Chu, recuperó repentinamente su poder espiritual. ¿Sabes por qué ocurrió eso? Xia Rui mantuvo la calma mientras lo observaba. Lin Chu es una persona común, comentó, ni siquiera tiene una base de cultivo. ¿Cómo podría liberar de repente una cantidad tan enorme de poder espiritual? Por dentro, sin embargo, estaba nerviosa. Sabía perfectamente que no podía revelar nada relacionado con su recuperación. Jin Jing sonrió. Si no quieres responder, olvídalo, lo importante es otra cosa. Sacó una pequeña píldora. Quiero que pongas esto en su comida. Como su sirvienta, eres la persona de confianza que pasa más tiempo a su lado. No debería ser difícil. Xia Rui se levantó de golpe. Estás delirando. La sonrisa de Jin Jing desapareció, sujetó a Xia Zhao por el hombro. Te aconsejo que pienses bien tu respuesta. Si sigues hablándome de esa manera, verás cómo tu hermano pasa el resto de su vida como un discapacitado. Xia Rui finalmente tomó la píldora. ¿Qué hace exactamente?, preguntó. ¿Cómo sabré si funcionó? Jin Jing soltó a Xia Zhao. No te preocupes, no es algo que mate a la gente, además, sabré perfectamente cuando la haya tomado. Mientras observaba a Xia Rui, una mirada de desprecio apareció en sus ojos. Para él, alguien como Lin Chu ni siquiera merecía ser llamado una persona. Algún tiempo después, Xia Rui regresó a la mansión de la familia Chen. Llegó frente a la habitación de Chen Mo y tocó la puerta suavemente. Señorita, ¿puedo pasar? Desde dentro llegó una respuesta inmediata. Claro, Chen Mo y Lin Chu estaban descansando después de haber pasado la noche juntos. Al verla entrar, Chen Mo sintió algo de vergüenza, e instintivamente acomodó la manta. Xia Rui empujó una pequeña carretilla llena de comida y bocadillos. Traje algo de comida que preparé en la cocina, comentó, y también quería pedir unos días libres. Tengo algunos asuntos urgentes que resolver en mi ciudad natal. Chen Mo asintió. Está bien, mientras Xia Rui hablaba. No podía dejar de preocuparse por lo que ocurriría mientras ella estuviera lejos. Lin Chu, que había permanecido en silencio, la observó atentamente. Algo no encajaba, su comportamiento era extraño. De regreso en su cuarto, Xia Rui seguía pensando en la píldora. Cuanto más lo analizaba, más segura estaba de una cosa: si Jin Jing no necesitaba confirmar personalmente cuando era consumida, entonces aquella píldora no era tan simple como él había dicho. Sabía lo que ocurriría si no obedecía. Jin Jing había sido muy claro. Si no escuchaba la noticia de la muerte de Lin Chu ese mismo día, Xia Zhao moriría. Pero tampoco podía permitir que Lin Chu fuera asesinado. ¿Qué se supone que debo hacer?, se preguntó, y finalmente tomó una decisión. Si alguien tenía que morir, sería ella. Levantó la píldora y se preparó para tragarla. Pero justo entonces, una mano apareció de repente. Vaya, parece que tienes una píldora espiritual bastante interesante. Lin Chu se la arrebató. Acto seguido, se la metió en la boca, no sin antes usar los recuerdos de un maestro de las toxinas. No, Xia Rui intentó detenerlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Al instante siguiente, Lin Chu utilizó sus recuerdos de actor profesional para representar una actuación digna de un premio. Su rostro perdió el color. Luego cayó al suelo. ¿Qué está pasando? Se sujetó el cuello dramáticamente. No puedo respirar, Lin Chu. Xia Rui corrió hacia él, aterrada.
las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Por qué hiciste algo tan tonto? Ya había decidido hacerlo yo. Su voz se quebró. Por favor, despierta, no mueras. Tras esto, en la mansión de la familia Jing, una sirvienta entró apresuradamente. Joven maestro, acaba de llegar una información, Lin Chu ha muerto, y ahora la familia Chen está en problemas. Jing Min se quedó sorprendido. Otra vez, no asistimos ya a uno de sus funerales hace tiempo. Jing Jing ignoró el comentario, y una sonrisa apareció en su rostro. Excelente, se puso de pie al instante. Parece que Xia Rui hizo un buen trabajo, pensó para sí. Si hubiera sabido que era tan eficiente, la habría utilizado desde el principio. 3 días después, el funeral se celebró oficialmente. Numerosas personas importantes acudieron para presentar sus respetos, y, como era de esperarse, Jing Jing fue uno de los primeros en llegar. Se acercó al ataúd con una expresión de falsa tristeza. ¡Qué lástima!, suspiró dramáticamente. Aquellos a quienes los cielos aman siempre mueren jóvenes. Realmente lo odio. Justo cuando terminaba de hablar, una voz salió del interior del ataúd. Ya que me extrañas tanto, ¿por qué no vienes conmigo al infierno? El rostro de Jing Jing se volvió completamente blanco. Retrocedió varios pasos y cayó sentado al suelo. ¿Qué demo? Miró fijamente el ataúd. El cadáver acaba de hablar, se preguntó. 3 días antes, en la habitación de Xia Rui, ella sostenía a Lin Chu mientras las lágrimas no dejaban de caer. Por favor, despierta, su voz temblaba, haré lo que sea, pero no te mueras. Justo cuando estaba al borde de la desesperación, una voz familiar resonó frente a ella. Entonces tendrás que tratarme mejor en el futuro y hacer comida más deliciosa. Lin Chu abrió los ojos y sonrió. Xia Rui parpadeó varias veces. ¿Estás vivo? Pero esa píldora era extremadamente venenosa. Lin Chu le restó importancia. No es para tanto. Con todos los recuerdos que poseo, encontrar antídotos para venenos comunes no es ningún problema. Me di cuenta de que estabas preocupada, así que quise gastarte una pequeña broma. La respuesta fue unos suaves golpes de Xia Rui. Tonto, ¿cómo puedes bromear con algo así? Pensé que habías muerto. Incluso estaba preparada para cargar con la culpa. Al verla así, la sonrisa de Lin Chu se suavizó. ¿Tanto te importo? Xia Rui inmediatamente apartó la mirada. No digas tonterías. Su rostro se puso ligeramente rojo. No se trata de morir por amor ni nada parecido. Lin Chu soltó una pequeña carcajada. Entonces dime la verdad. Su expresión se volvió más seria. ¿Por qué ibas a tomarte el veneno tú misma? ¿Estás en algún tipo de problema? Xia Rui decidió contarlo todo. Jing Jing me obligó a hacerlo, apretó los puños, dijo que si no te envenenaba hoy, mataría a mi hermano. No quería que mi hermano muriera, pero tampoco podía verte morir a ti. Lin Chu levantó una mano y le acarició suavemente la cabeza. Debí imaginármelo, pero incluso si hubieras cumplido su orden, Jing Jing nunca habría liberado a tu hermano. Lo habría matado. Tu hermano sabe demasiado sobre la conspiración de la familia Jing. Xia Rui levantó la cabeza. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora?, preguntó. No tengo otra opción. Lin Chu puso una mano sobre su hombro. La próxima vez que no sepas qué hacer, ven a buscarme primero. Nunca vuelvas a pensar en lastimarte. Siempre hay una manera de resolver las cosas. Poco a poco, Xia Rui recuperó la calma. Ambos terminaron sentándose juntos sobre la cama mientras pensaban en la situación. Entonces Lin Chu entrecerró los ojos. Ya que Jing Jing solo liberará a tu hermano después de escuchar noticias sobre mi muerte, entonces tendré que morir. Xia Rui abrió los ojos de par en par. ¿Qué acabas de decir? Lin Chu sonrió. No te preocupes, solo será una muerte falsa. Mientras tu hermano pueda regresar sano y salvo, vale la pena intentarlo. Xia Rui seguía sin poder creerlo. ¿Pero la señorita y el patriarca estarán de acuerdo con esto?, preguntó con preocupación. Lin Chu asintió. No hay problema, hablaré con ellos. Al escuchar eso, Xia Rui se sintió conmovida. En ese momento, le parecía extremadamente dulce. Sin pensarlo ni un segundo, le dio un abrazo. Gracias por todo, murmuró. Poco tiempo después, se celebró una reunión privada con el patriarca de la familia Chen. Cuando escuchó la propuesta, el anciano arqueó una ceja. ¿Solo por una sirvienta estás dispuesto a fingir tu muerte? Lin Chu negó con la cabeza. Gracias a los recuerdos de un estratega legendario, ya tenía todo planeado. No es solo por Xia Rui, sé que Chen Mo te ha mostrado la grabación. Jing Jing lleva años infiltrando espías en la familia Chen, y los métodos tradicionales son inútiles para detenerlo. El patriarca asintió. Continúa.
La única forma de atrapar a los topos es capturar a quien los controla, Jin Jing. Él es demasiado cauteloso, normalmente jamás se expondría. Pero existe un lugar donde sí bajará la guardia. En mi funeral, Jin Jing me considera su enemigo más peligroso. Si realmente cree que estoy muerto, acudiría para disfrutar de su victoria. Interesante. El anciano entrecerró los ojos. Entonces quieres preparar una emboscada y después de capturarlo, descubrir la identidad de todos los espías infiltrados. Exacto, respondió Lin Chu, si envía a los 4 guardianes. Tratar con él no debería ser un problema, ¿verdad? Sin embargo, el patriarca negó con la cabeza. No, ni siquiera será necesario. Con el jefe de los guardias, Simen King, será suficiente. Luego dirigió la mirada hacia Chen Mo. ¿Y tú qué opinas?, preguntó. Chen Mo no dudó ni un segundo. Estoy de acuerdo, lo que mi esposo considere correcto, también es lo que yo deseo. Creo que todo lo que hace es por el bien de nuestra familia, ¿no es así?, le preguntó. Lin Chu sonrió. Por supuesto, el patriarca finalmente asintió. Muy bien, seguiremos el plan tal como lo propusiste. A su lado, el viejo cultivador que lo acompañaba se inclinó ligeramente y habló en voz baja. Acabo de confirmar que el cuerpo de su yerno se ha recuperado milagrosamente. El patriarca sonrió. Eso es perfecto, observó a Chen Mo y Lin Chu. Parece que esos dos también están mucho más unidos que antes. La satisfacción era evidente en su rostro. Todo había vuelto a donde debía estar. No, en realidad, era incluso mejor que antes. Después de pensarlo un momento, añadió, entonces comienza los preparativos. Después de todo, el proyecto Caldero ha vuelto a estar sobre la mesa. Al día siguiente, Xia Zhao fue liberado. Sin perder tiempo, fue directamente a buscar a su hermana. Apenas la vio, adoptó una expresión lamentable. Hermana, préstame otros 200.000 yuanes. Lo prometo. Esta vez recuperaré todo el dinero que perdí antes. En ese momento, una voz resonó cerca de ellos. ¿Ese es tu hermano? Quien habló era Lin Chu, disfrazado bajo la identidad del señor Wei. Xia Rui asintió. Sí. Luego se acercó un poco y explicó en voz baja. Jin Jing lo liberó después de escuchar la noticia de tu muerte. Y apenas salió, ya está pidiéndome dinero otra vez para intentar recuperar sus pérdidas. Xia Zhao observaba la escena con curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó. ¿Y por qué estás tan cerca de mi hermana? Xia Rui respondió rápidamente. No seas grosero, él es el señor Wei, fue quien te rescató. Los ojos de Xia Zhao se iluminaron. ¿Señor Wei? El mismo que pagó 200.000 yuanes para ayudarme. Ya entiendo. Una enorme sonrisa apareció en su rostro. Para gastar tanto dinero en mi hermana, debes estar muy interesado en ella. Entonces, a partir de hoy te llamaré cuñado. Xia Zhao. El rostro de Xia Rui se puso completamente rojo. Deja de decir tonterías. Pero Xia Zhao parecía convencido de su teoría. Por otro lado, Lin Chu lo observaba con atención. Él era demasiado adicto a las apuestas. Aquella forma de pensar, aquella mirada, le recordaba al jugador dentro de sus memorias, alguien que había ganado 9 de cada 10 apuestas gracias a innumerables trucos y estrategias. Sin embargo, también recordaba perfectamente cómo había terminado, arruinado y finalmente suicidado. Después de perderlo todo, Xia Rui no pudo contenerse más, tomó a su hermano por las mangas y comenzó a regañarlo. ¿Todavía estás pensando en apostar? ¿Sabes cuánto daño le has hecho a la familia este último año? Xia Zhao ignoró sus palabras. Cuando me vuelva rico, no olvides disculparte, la regañó. Pero primero dame espacio y deja de bloquearme el camino. Xia Rui casi pierde el equilibrio. Sin embargo, Lin Chu la sostuvo. No sirve de nada seguir consintiéndolo, comentó. Eso solo hará que caiga más profundo. Tengo una forma de hacer que deje las apuestas para siempre. Aunque el método es un poco brutal, Xia Rui no dudó. Mientras su vida no corra peligro, te apoyaré. Lin Chu asintió, después dirigió la mirada hacia Xia Zhao. Te prestaré el dinero, pero hay una condición. Debes superar una prueba para probar tu determinación. Xia Zhao se golpeó el pecho con confianza. Cuñado, mientras me des el dinero, haré lo que sea. Poco después, llegaron a una sala privada de cine perteneciente a la familia Chen. Xia Zhao observó los alrededores confundido. ¿Esta es la prueba?, señaló la enorme pantalla. ¿Quieres que vea una película? Exacto, respondió Lin Chu. Si consigues verla durante 24 horas seguidas, te prestaré el dinero. Xia Zhao soltó una carcajada. ¿Eso es todo? Es demasiado fácil. Empecemos rápido. Todavía no termino. Lin Chu le mostró una silla. La condición es que permanezca sentado aquí todo el tiempo. Xia Zhao miró el asiento con desconfianza. Tengo que sentarme en esa silla. No es algo peligroso, ¿verdad? Lin Chu sonrió. No te preocupes,
solo será un poco incómoda. Movido por la codicia, Xia Zhao terminó sentándose. Si es por el dinero, supongo que vale la pena. Al segundo siguiente, varios mecanismos ocultos se activaron. Antes de que pudiera reaccionar, correas especiales inmovilizaron sus brazos, piernas y torso, e incluso un soporte mantuvo su cabeza fija frente a la pantalla y tapó su boca. Lin Chu observó la escena con tranquilidad. La prueba acaba de comenzar. A un lado, le explicó hacia Rui sobre la silla de tortura. La inventé cuando me aburría en el almacén, está equipada con muchos métodos de tortura. Por ahora, solo la usaré para impedir que cierre los ojos. La pantalla se iluminó en ese momento, y la película comenzó a reproducirse. Xia Zhao todavía seguía gritando, «Oigan, suéltenme», pero nadie le hizo caso. Poco a poco, las imágenes empezaron a mostrar historias relacionadas con el mundo de las apuestas. Xia Zhao ya estaba al borde del colapso. Sus ojos estaban enrojecidos mientras observaba la pantalla. «Los conozco a esa gente». Intentó apartar la mirada desesperadamente. «Por favor, no me obliguen a seguir viendo esto». Su voz estaba llena de miedo. «Ya no quiero el dinero. Déjenme salir». A unos metros de él, Xia Rui escuchaba los gritos con preocupación. «¿Qué le mostraste exactamente?», preguntó. Lin Chu habló con calma. Un documental que circula en la Dark Web fue creado específicamente para aterrorizar a los deudores. Desde el interior, volvió a escucharse la voz de Xia Zhao. «Hermana, sácame de aquí». Xia Rui sintió algo de lástima. Sin embargo, Lin Chu negó con la cabeza. Es mejor que sufra un poco ahora, que dejarlo experimentar la malicia de personas como en la película. Con eso dicho, se marcharon. Tiempo después, en el almacén de la familia Chen, Xia Rui habló con sinceridad. «Gracias por todo lo que has hecho por mí en estos últimos días», comentó. «Yo solo te causé problemas durante todo este tiempo, e incluso llegué a pensar que eras una mala persona. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, solo dilo». Lin Chu no pudo evitar reír. «¿Qué pasa últimamente con ustedes?», se preguntó. Primero Chen Mo intenta disculparse a su manera, y ahora ella parecía querer ser la siguiente. Finalmente habló. «Por cierto, Chen Mo ha estado usando ropa de sirvienta últimamente para complacerme. ¿Por qué no te cambias tú también?». La cara de Xia Rui se puso roja. «¿De qué estás hablando?». Justo entonces, una voz apareció detrás de ellos. «Me estoy quitando la ropa para comenzar a practicar. Ryoko acababa de llegar, ya llamé a un ayudante de Tokio, así que espero que cumplas tu promesa». Lin Chu se llevó una mano a la frente. «¿O no? Está a punto de empezar de nuevo». Xia Rui miró a ambos confundida. «¿Tengo que quitarme la ropa para practicar?». «Espera, ¿qué haremos?». Ryoko la observó sorprendida. «¿No sabes qué hacer con el poder espiritual de Lin Chu?». «No soy una persona tacaña, así que te lo explicaré. Las cosas buenas tienen que ser compartidas. Mientras más personas participen en el proceso de cultivo, mejores serán los resultados». Xia Rui parpadeó varias veces. «Mejorar el poder espiritual. Pero, ¿cómo?». Ryoko destrozó la ropa de todos, mediante el doble cultivo. «No, esta vez es un trío», murmuró. «Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres». Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.